Wei Wei. Yu Tian fue llevado a la muerte por ti. Ruego incluso como su madre. Al menos déjale tener. Fue traducido y narrado por AM Media. Vieja desgraciada. No eres digna de ser mi madre. Vieja bruja senil, las acciones del grupo Jingjin. Todavía tienes una parte en tus manos, ¿verdad? Y ese inútil que desapareció hace años. Escúchame y entrégaselas obedientemente. O no te quedará ni un solo día de paz. No. A nuestra familia no le queda nada. Chu, compartes el capital. Hay que guardarlo para él. De lo contrario, si Chuyu regresa algún día... Sigues soñando, ¿no? Es probable que ese hijo inútil haya muerto hace tiempo. Sigues pensando en él. ¿Por qué no haces que te visite en sueño? Vieja, te aconsejo que cooperes obedientemente. De lo contrario, te quemaré viva aquí mismo en esta sala funeraria. Murciélago. Después de todos estos años criando a 2 hijos tú sola. Debió ser una vida solitaria y difícil, ¿verdad? ¿Qué tal si te mando allí para que les hagas compañía? No. Wei Wei, no puedes hacer esto. Después de todo, soy tu suegra. Tienes miedo. Ahora sabes lo que es el miedo. Ya que tienes tanto miedo, ¿por qué no me entregas las acciones? ¿Y acabas con esto? Solo puedo entregar mi propia parte. Aburrido. Vosotros, id a por ella. Ayuda. Parad. Padre. ¿Sigues viva? Estos últimos 6 años has sufrido. Mi hermano mayor fue asesinado por ti, escoria adúltera. Madre, no es nada. Mi hermano sufrió mucho. Nunca esperé esto. Pedazo de basura inútil, en realidad sobreviviste. Vosotros sois los que vais a morir. Cabrón, ¿crees que después de desaparecer durante unos años y volver con unas palabras duras, puedes hacerte el héroe? Te sugiero que seas inteligente, o te romperé algunos huesos ahora mismo. Tiziano ya se ha ido. Entonces solo entrega las acciones. Madre, no les tengas miedo. El mal siempre topará con los de su misma especie. Su retribución soy yo. Yo soy su retribución. Te gusta hablar mal, ¿verdad? Y todos. Áfele. Aplastarle la boca por mí. La película fue traducida y narrada. Esperando esto. Un tipo inútil como tú. De hecho, has adquirido algunas habilidades de lucha en los últimos años. Dame un coche lleno de matones. ¿Crees que eres duro? Bien, si has vuelto para morir, te concederé tu deseo. Veamos a cuántos puedes enfrentarte solo con tus propias manos. ¡Qué impresionante! Veamos quién se atreve a tocarme. ¿Y el hombre de Mayón? Soy Mayón, CEO de M Group. ¿Tienes siquiera el capital para desafiarme? Y Mayón, sin duda estás bien informada. Tu exnovio acaba de llegar a casa. Y tú has venido husmeando justo detrás de... En ese entonces, A ti, te preguntaré una cosa. ¿En estos 6 años has estado con alguien más? no, Mayón. Mi corazón te pertenece. Es solo que no tenía forma de contactarte. Creo. Es suficiente con que hayas regresado. Mayón. Tú y Muyun. Él desapareció sin decir palabra en ese entonces. Lleva 6 años desaparecido. ¿De verdad puedes tolerar esto? ¿De verdad estás tan desesperada por un hombre? Cierra tu sucia boca o si no, solo harás que tu muerte llegue más rápido. Estoy contando hasta 3. Gracias, gente, y salí de esta sala funeraria. ¿Y mi tía, todavía te atreves a darte aires con nosotros? ¿Sabes siquiera que el recién nombrado dios de la guerra de las tierras fronterizas, el recién titulado Príncipe de Lanye, está a punto de regresar a Minzhou? Su banquete de bienvenidas será organizado por nuestro grupo Shin. Los pros y los contras del mismo. Necesito explicártelo en detalle.
Quien se gane el favor del príncipe de Langia se destacará en Mincho como alguien verdaderamente insuperable, supremo en general. Supremo en general. Y Muyun, puede que la familia de tu tía haya sido alguna vez una casa de primera categoría aquí, pero ahora que nos has ofendido, tu futuro ya no está garantizado. Antes no estaba al tanto de la tragedia familiar, así que solicité específicamente que la empresa de mi hermano organizara el banquete de bienvenida. Tenía la esperanza de compartir el inmenso honor con mi familia, pero nunca esperé que se convirtiera en un accesorio de que estos dos idiotas pudieran presumir. ¿Te has parado a pensar alguna vez en una dinastía Mincho repleta de familias adineradas? ¿Por qué el príncipe de Langia eligió específicamente al grupo Jinjan para organizar el banquete de bienvenida? ¿Qué clase de persona es el príncipe de Langia? ¿Cuáles son sus intenciones? Algo que una persona de mente estrecha como tú puede adivinar. Aunque yo personalmente creo que es simplemente porque le he tomado cariño a Shen Weiwei. Y Muyun, en unos pocos días, ¿de verdad crees que no puedo hacer una llamada telefónica y que te despojen de tus cualificaciones para asistir al banquete? Ridículo. Esta lista de invitados la elaboró la propia mansión del gobernador. No es algo que se pueda cambiar en el acto. Para mostrarles si puedo cambiarlo. Asistente Gen, aquí Xiaochi. Sí, es así. Con respecto a la lista de invitados para el banquete de bienvenida de mañana, el grupo Jinnan tiene cambios. ¿Eliminar a la familia Jin de la lista? Sí, por supuesto. Gracias, asistente Ken. Era el asistente del gobernador al teléfono. El señor Jin se ha dado instrucciones de ponernos primero en todo. La familia Jin ha sido eliminada. Y la llamada telefónica por internet que acabas de hacer era para recibir noticias de tu descalificación, ¿verdad? Realmente me equivoqué. No hay necesidad de esperar hasta mañana. A partir de este momento, Feng y la familia Jin no son aptos para competir conmigo. Shen Weiwei, estas son nuestras dos familias que te están hundiendo. Mayan, Mami, no te asustes. No tienen autoridad para cancelar nuestras calificaciones. La invitación se entregará al residente. Mayan, mírate. ¿A qué clase de tonto estás ayudando? Dicho, dijo que podía obtener. Vaya broma. ¡Idiota! Ese es el banquete de bienvenida del príncipe de Langia. No existen las invitaciones. Solo notificaciones. Incluso para las familias más importantes de... A ojos de ese príncipe, ¿qué valen? Kiyu, no seas así. Es el banquete de bienvenida del príncipe de Langia en todo Minzhou. Nadie está cualificado para ser invitado, pero ten por seguro que tengo una manera. No, mi tía. Sí tengo una invitación. Yingxi, prepara una invitación para el banquete de bienvenida y haz que me la entreguen en 1 minuto. ¿Vuelto loco? Estás alardeando delante del señor Jing. Señor Jinx, ¿quieres asistir al banquete? La verdadera pregunta es si vivirás para ver el mañana. Para ti, no deberías bromear sobre cosas como esta. Después de todo, el señor Jing Church es el gobernador de Minzhou. Veremos si Jing George aparece de verdad. Lo sabremos en un momento. Eres como una bolsa de plástico, llena de aire caliente y nada más. Bien, esperaremos aquí contigo. Si no es posible esperar... Ha llegado el señor Jinx, el gobernador de Minzhou, el señor Jing George. El señor Jingji está aquí. Imposible, debe ser una coincidencia. Soy la persona encargada del banquete de bienvenida. Ella debe estar aquí para verme. Señor Jingsheng, soy Shen Weiwei. Soy el organizador de este banquete de bienvenida. ¿Cómo he podido tener la suerte de que nos honres con tu presencia? ¿Necesitas algo? Jing, ¿has traído lo que te pedí? Esta es la invitación para el banquete de bienvenida de mañana. Es el único de su tipo en todo Mirao. La tarea está cumplida. Puedes retirarte. No esperaba que conocieras al señor Jingxi. Vieja bruja, ¿de verdad creías que era el señor Jinx? ¿Qué quieres decir? ¿A qué me refiero? Vieja bruja, sí que sabes hacer el tonto. No es que el verdadero señor Jingxi
Ni siquiera se fija en alguien como yo, que está a cargo de este banquete. Esta persona debe ser un actor. Por tu hijo inútil, Juan. Usa un poco tu cerebro. Vieja bruja. ¿Quién es el señor Jinx? Dejaría que tu hijo la mandara Y la tratara con tanta deferencia. ¿Crees que es el príncipe de Langya? ¿Cómo pudiste contratar a alguien para hacerse pasar por el señor Jinji? Hacerse pasar por el gobernador de Minchou es un delito capital. Y amigo, si se corre la voz de esto. Veamos cómo puedes proteger a este inútil. Te has olvidado, ¿no? Estás celebrando el banquete de bienvenida del príncipe de Langya en un hotel de mi propiedad. Si se corre la voz, este banquete tuyo no se celebrará, ¿verdad? Joven maestro Chen, eso no está. El hotel en Yibushi es el único hotel de 6 estrellas de Minzhou. Es el único realmente digno del príncipe de Li. Otros hoteles simplemente no están a la altura. ¿Te atreves a usar esto para mí? Ese es el banquete de bienvenida del príncipe de Langya. ¿Tienes el descaro de hacer eso? Yo sí. Por eso estoy en la cima de Minchou. A diferencia de ustedes, que usan medios despreciables para estafar y matar, ustedes siempre no serán más que ratas en la cuneta. Si fue Jing o no. Y si yo soy nano o no, puedo asistir al banquete. No es asunto suyo. Lo que importa es que todos deben morir ahora mismo. Xiuyu, hay muchas formas de buscar venganza. Matarlos directamente no es la mejor estrategia. ¿Qué sugieres entonces? Iremos al banquete mañana y le pediremos al príncipe de Linje que haga justicia. Me niego a creer que sea un héroe del Gran Sí. Y sin embargo, en realidad valora a estas dos personas insignificantes y los asciende a ambos. Solo esperen. Una vez que me convierta en el favorito del círculo del príncipe de Langya, ustedes y toda la familia An serán completamente destruidos. ¿Crees que puedes pedirle al príncipe de Langya que haga justicia? Mi An, tu familia ha sido descalificada. Ni siquiera podrás cruzar la puerta. ¿Y si conseguimos entrar? Mocoso, sigue soñando despierto. ¿De verdad crees que una invitación falsa es suficiente para que entres en el banquete de bienvenida? Si conseguís entrar mañana, no diré ni una palabra más. Me arrodillaré en el acto y me postraré ante vosotros 3 veces. Vale, entonces será mejor que empecéis a prepararos para mostraros. ¿Ya esperaréis? Cuando termine de organizar el banquete de bienvenida, tendré todo el tiempo del mundo para jugar con vosotros. Y mi Jin, ¿de verdad que nunca esperé que fueses tan testarudo? En un momento tan crítico, en lugar de halagarnos, sigues protegiendo a este pequeño inútil. Contigo al mando. La familia Jin está acabada. ¿Para ti es real esta invitación? ¿No me crees? No lo es. Claro que te habría creído. Pero, sinceramente, no estoy del todo seguro de esto. No te preocupes. El príncipe de Langya, nunca semejante gentuza, Mace. Mami. Mañana limpiaré el nombre de mi hermano mayor. Y restauraré su honor. Me aseguraré de que esta pareja de amigos quede en desgracia delante de todos. Muy bien. Bienvenido, patriarca Liu. El príncipe de Linjiang ha llegado a Minju y ha nombrado específicamente el grupo Jinjiang para que organice el banquete de bienvenida. Los dos estáis realmente destinados a la grandeza. Comparado con el favor del príncipe de Linjiang, el hecho de que ambos hayáis conseguido el grupo Jinjiang no parece digno de mención. De ahora en adelante vosotros dos estaréis sin duda en la cúspide del poder en Minju y en toda la región de Jiangnan. Nos sentimos honrados por amabilarte. De hoy en adelante, mi familia Zhang espera vuestro continuo apoyo, joven maestro Chen, señorita Shen. Vuestro continuo apoyo, sin duda. A personas al borde de la muerte. Y a las que adulas. ¿Quién está hablando? ¡Qué grandes palabras! Es ese pedazo de basura de la familia Chu que desapareció hace 6 años. Chu Tian está muerto. Y aún así te atreves a regresar. Si yo fuera tú, saldría corriendo lo más lejos que pudiera. Vosotros dos, ¿cómo saber tan insolentemente al joven maestro Chen y a la señorita Chen y a Chen? Y Mayan, ¿cómo podéis seguir atreviéndose a juntaros con este vago? La familia Mayan es el clan principal de Minchao. No estás en posición de darme lecciones aquí. Vago, ¿de verdad has venido? Por supuesto que he venido. ¿Estás listo para contar? ¿Entrar? ¿Pensaste que mi anuncio de que se revocaría el derecho de asistencia de la familia Jin era solo una broma?
O tal vez pretendes usar tus patéticos trucos de salón para entrar por la fuerza. La mansión del gobernador es propia. Han Shenji, comandante de la mansión del gobernador, está liderando a los guardias hoy. Es un experto de nivel maestro. ¿Y a ti? Podría aplastarte con un solo paso. Escrito. ¿Estás realmente comprometido con este acto? ¿Sigues agarrando ese trozo de papel? Mira bien, este es el lugar para el banquete de bienvenida. Nadie va a seguir el juego con tu pequeña actuación. Espera aquí un momento. Voy a intentarlo. Vamos, Dahan. Soy In Muyun de la familia In. La mansión del gobernador ha emitido una orden. No se permite la entrada. Vete de inmediato. O no nos culpes por usar la fuerza. Sé despiadado. Tanto por ser la familia número 1 en Minshou, mira lo poderosos que son. ¿Cómo es que ahora ni siquiera puedes cruzar la puerta? In Muyun, después de todo, eres un miembro de la familia In. Eres una jovencita decente de la casa. Sin embargo, por el bien de un exnovio que lleva 6 años desaparecido, has arrastrado toda la reputación de la familia In por el barro. Y encima de eso, incluso has logrado perder la calificación para este crucial banquete de bienvenida. No se trata solo de perder la calificación para el banquete. El joven maestro Chen y la señorita Shen son los prodigios más favorecidos del príncipe del ángel. Al ofenderlos a ambos, creo que estás jugando con el destino de toda tu familia. Y mi tía, Iría, que su mal de amores se está volviendo un poco grave. Necesitan recibir tratamiento. Insolente, están cortejando a la muerte. ¿Qué está haciendo? Este mocoso cabeza. Está completamente loco. ¿Mío? Este niño es incluso más suicida de lo que imaginaba. No es esto perfecto. Vamos, Han, me disculpo. No necesitas disculparte con él. La invitación está en tus manos. Sin embargo, él elige ignorar. Eso es una negligencia. Te daré una oportunidad más. Mira bien lo que es esto. Si tu cabeza no puede agacharse, puedo ayudarte a cortártela. Fue mi negligencia, señor. Por favor, te ruego que me perdones. ¿Qué está pasando aquí? Comandante Han, ¿qué haces? Esta es la única invitación en todo Minkyu. Fue escrita a mano por la propia Lord Jinx y entregada en persona. ¿Cómo es posible? ¿Su invitación es real? Entonces el que vino ayer era realmente Lord Jinx. Hiyu, ¿qué está pasando exactamente? Explicaré más tarde. ¿Tienes la intención de saldar tus 3 kotos ahora mismo? ¿O esperarás hasta que estemos dentro? Te romperé la cabeza. ¿Y qué pasa si tienes una invitación? Exactamente. Tu invitación solo te la dio Lord Jinxish. En cuanto a mí, soy la persona designada por el príncipe de Linje para organizar el banquete. Esta Lord Jinxish es simplemente una subordinada del príncipe de Linji. Eso puede ser cierto, pero te aconsejo que hagas lo que dice el señor Chu. La película fue transferida. Ese tipo Hong, ¿estás loco? Por orden de Lord Yin, quien quiera que tenga esta invitación es el invitado más importante del banquete de hoy. Si están insatisfechos de alguna manera, entonces no tiene sentido continuar con este banquete de bienvenida. ¿Qué dijiste? ¿Escuché bien? ¿El señor Jinx realmente emitió tal orden? Chu se fue hace 6 años. ¿Qué tipo de estatus tiene ahora? Absurdo. La única persona que puede decidir si el banquete continúa o no es el príncipe de Langya. ¿Estás insinuando que él es el príncipe de Langya? Bullshit. Si él fuera el príncipe de Langya, yo sería el príncipe de Liangya. En mi opinión, es probable que este comandante Anga haya aceptado una buena cantidad de sobornos de ellos para transmitir falsamente las órdenes del gobernador. El magistrado Shen es, después de todo, el tío de Wei Wu y el próximo gobernador de Jiangnan. Ese Han, ¿por qué no se arrodilla para confesar sus crímenes? Podemos ocuparnos de los crímenes del comandante Han. Ustedes dos sobornaron, y arruinaron el banquete oficial. Se ejecutarán ustedes mismos, o debería ser que los ejecuten en el acto. Shen Yunpei, de la familia Shen. Su puesto de gobernador ya ha sido ocupado por el recién llegado Jin Jia. Ahora no es más que un plebeyo. ¿Por qué sigue haciendo gala de su influencia? Solo he oído hablar de los actuales y antiguos funcionarios. En cuanto al próximo gobernador de Jiangnan, ¿quién le vendió esa quimera o solo está alucinando? Puede que yo, Shen Yunpei, no tenga un puesto oficial temporalmente, pero mi influencia sigue vigente, lo creo o no. Si desea deshacerse de estos dos, gobernador Shen,
Mi familia Li está lista para dar ejemplo. Somos los primeros en apoyarlo, en cortarle el paso a Chu Yuan y Mu Yun, así como a la familia Jin que lo sigue. La familia Chang de Ming Chu también está dispuesta a contribuir. Cortarles el paso. Yo represento a la familia Sang en la tarea de cortarles el Nuestra familia está dispuesta a cortarles el paso. El grupo Donglin está dispuesto a cortarles el paso. ¿Cortarles el paso? Paso. ¿Lo ves? Esto es prestigio. Los cimientos de mi familia Jin no se tambalean tan fácilmente. Un grupo de indecisos, simplemente influenciados por la idea de que tienes el respaldo del príncipe de Langya y ahora solo siguen el viento. Sin embargo, no creo que este héroe príncipe se asocie jamás con un grupo de degenerados como tú. Sigues hablando con dureza cuando estás a las puertas de la muerte, comandante. Si entregas tus armas y uniforme ahora y entregas el sello del gobernador, pues vender nuestro tiempo de servicio juntos podremos mostrar tu indulgencia más adelante. Simplemente estoy cumpliendo las órdenes del gobernador. ¿Qué crimen he cometido? No te atrevas a rechazar un gesto de amabilidad cuando te lo ofrezco. Mi tío es el gobernador indiscutible de Yang. ¿Qué tiene de malo dar órdenes? Además, incluso si Jinx llegara aquí, tendría que inclinarse ante mi tío basándose en su estatus. ¿Es así, Shen Yanpei? ¿Es suficiente esta reverencia? Gobernador Jinx, ¿qué significa esto? Se acabó. ¿Por qué esperar? En realidad, ella es la gobernadora Jinx. ¿Cómo es posible? ¿Esa pequeña perdedora para ti conoce realmente a una figura tan prominente? ¿No dijiste que si te conocía también tendría que inclinarme ante ti? Shen Yanbei, no sé cómo te inclinas ante los demás, pero necesitas encontrar tu lugar y darte cuenta de quién eres en realidad. Escuché que eres el gobernador indiscutible de Shanghai. ¿Acaso no es insubordinación que le des una bofetada a un superior? Solo eran habladurías sin fundamento, nada más que rumores especulativos. Como era de esperar, tu ascenso está todo en tu cabeza. Shen Yanpei, realmente eres un pedazo de trabajo. Shen Yanpei, incluso si fueras el gobernador de Jiangnan, ¿de verdad hacer valer tu peso delante de mí para hacer valer tu peso? Parece que has olvidado que, más allá de ser el gobernador de Minchao, ¿cuál es mi verdadera identidad? El príncipe de Langya es un general supremo de Shen y el gobernador Jin Chu es uno de los 24 generales bajo su mando que supervisa la caballería dragón del Gran Sai. Incluso si llegara un futuro gobernador, en el gran esquema de las cosas, solo sería un funcionario local menor. Y te lo diré claramente, Shen Yanpei, el puesto de gobernador de Shangnan, no te corresponde a ti. ¿No te corresponde a ti decidir? Comandante Han, primero lleva al señor Chu adentro, y a la señorita Jin, por favor. Gobernador, hay una cosa más. Chen Si y el señor Chu hicieron una apuesta. Si el señor Chu podía entrar en el banquete de bienvenida, debía inclinarse 3 veces. Eso aún no se ha cumplido. Ese tipo Han, sin duda tienes mucho que decir. Señor Jinx, olvídate de la apuesta, pero ¿estás seguro de que quieres que me arrodille ante ellos? Después de todo. Señor Chu, usted también, por favor. Esa mujer está respaldando de nuevo a ese mocoso. Espera. Joven maestro Chen, por favor, ten paciencia. Todavía no es la persona más importante en este banquete. Cuando lleguen los verdaderos pesos pesados, tendremos a Chu Yuan y Mayan. Ese tipo Chu, ¿qué crees que estás haciendo? Ese es un asiento preparado específicamente para el príncipe de Langya. Y Mayan, ¿no crees que solo porque eres dueño de este hotel puedes descontrolarte y arruinar nuestro banquete de bienvenida? Esta no fue idea mía. Fue organizada por Lord Jin. Sin embargo, Chu Yuan es mi hombre. Cualquiera que sea la decisión que tome, la apoyaré incondicionalmente. Está arrastrándonos con ellos. Todos deben tener intenciones asesinas. Tu bestia, ¿por qué no bajas aquí? Y Mu Yun, mujer malvada. ¿Dónde están los guerreros de las distintas familias? Expulsa a estas 2 escorts. Y quema esa fotografía. Veamos quién se atreve a dar. Si este asiento no es adecuado para el retrato conmemorativo de mi hermano, entonces el príncipe de Liang ya tampoco está calificado para sentarse allí. Comandante Han, como oficial militar de la mansión del gobernador, ¿cómo te atreves a actuar como cómplice de la tiranía? Solo tengo una espada. Si tienes alguna queja, resuélvela con esta espada. Han Shenken, si no fuera porque mi invitada Chang Jingwen está ausente, ¿realmente te tocaría a ti actuar con tanto descaro? No te asustes, señor Shen. Yo, Chang, estoy aquí. Retrocede.
Comandante Han, eres uno de los pocos expertos en Manchu, un luchador de nivel maestro, pero fuiste derrotado de un solo golpe. Señor Shen, ¿es este por casualidad un gran maestro de la clasificación del Tigre Dragón? Maestro Chang, ya que todos sienten curiosidad, ¿por qué no te presentas? Chang Jingwen, puesto de clasificación Tigre. Soy Chang Jinwen. Gracias a la alta estima del príncipe de Langya, he sido incluido en la clasificación del Tigre Dragón. Actualmente ocupo el puesto 10 un experto de la clasificación Tigre Dragón. Tío Shen, ¿cuándo reclutaste a un experto así y...? Dije hace mucho tiempo, la familia Shen realmente merece ser la familia aristocrática número 1 en Mingzhou. Y mi familia Li está dispuesta a someterse a la familia Shen. Mi familia Zhang siente lo mismo. Muestra a la tía Mayan. Ahora que Han Chinchou ha caído, ya nadie puede ayudarte. ¿Todavía te atreves a pedirme que me arrodille? Ponte de rodillas ahora mismo y devuélveme esas 3 reverencias de antes. Una simple abuela de la clasificación Tigre, ¿por qué parece que eres invencible a tus ojos? Como si fueras invencible bajo el cielo. No me atrevo a decir que soy invencible. En este mundo, el único que puede decir que es invencible es el príncipe de Langya. Durante la guerra que aniquiló el Reino del Norte, los 5 mejores grandes maestros de la lista de clasificación Tigre Dragón cayeron todos bajo la espada del príncipe de Langya. Para mí, maestro Cheng, matar a un don nadie como tú es tan fácil como sacrificar un pollo. ¿No te sientes convencido? ¿No has aprendido algunos mismo? ¿Por qué no los muestras y nos dejas que todos los veamos? Dudo que pueda soportar siquiera una sola mirada del maestro Cheng. Ahora mismo probablemente se esté mojando los pantalones, ¿no? Es así. Entonces tú, de apellido Cheng, ven. No seas precipitado. Maestro Cheng, la familia N, independientemente de cualquier otra cosa, tiene más de 1000 guerreros y no pocos de ellos están en la lista de clasificación del Tigre Dragón. Aunque Cheyu sea arrogante, si insistes en luchar aquí, es probable que no te dejen hacerlo en paz. Debes entender que entre los artistas marciales existen distinciones. Yo, el maestro Cheng, soy un artista marcial reconocido por el mismísimo príncipe de Langya. Tengo el honor de estar clasificado. Los grandes maestros ordinarios no son dignos de ser mencionados en el mismo contexto que yo. Parece que... realmente idolatras al príncipe de Langya. ¿No es obvio? Entre los artistas marciales de la Gran Xia, ¿quién no conoce al príncipe de Langya? Es un mito. Maestro Cheng, entonces debes acabar con esta mujer aún más. Es una subordinada del príncipe de Langya. Sin embargo, lo ha traicionado. Sin duda sabes cómo incriminar a la gente. Las palabras de mi sobrina no se dicen a la ligera. Chuyu y Muyun, usando un retrato funerario para ocupar el asiento del príncipe de Langya, confían nada menos que en el comandante de la mansión del gobernador Han Shejian. ¿No es esto un insulto al príncipe de Langya? ¿No es esto una traición al príncipe de Langya? ¿Existe la posibilidad de que esto sea exactamente lo que pretendía el príncipe de Langya? ¿Por qué no afirmas que eres el príncipe de Langya? Todos, mientras el príncipe aún no haya llegado, pongamos fin a esta farsa. Señor Shen, ¿cuáles son tus instrucciones? Todo será como lo ordene el señor. Muy bien. Entonces pediré al maestro Chen que capture estos 3. Ejecútalo en el acto. En cuanto a las otras 2 mujeres, cuando termine el banquete, esperarán a que el príncipe se pronuncie. De verdad puede acabar con nosotros. No es capaz de hacerlo ni de lejos. Espera. ¿Quién acabas de decir que es? Zhao Shichong bajo el mando de Liang Jia, que al mismo tiempo ejerce como gobernador de Mingzhou. Jing Shushu. Como confidente de confianza, el príncipe regresó a casa con él. Sin embargo, abusa de su poder y comete actos de rebelión. Maestro Chang, por favor, ataca rápido y captúrala. Jing. Cuando lo hagas, podrás hacer lo que quieras con ella. Pártate de mi camino, bastardo. Maestro Chang, ¿qué es esto? Jing del Norte. Su esgrima es divina. Un solo golpe de su espada cortó una vez a 800 soldados del norte con armadura pesada. ¿Quieres que me enfrente a ella? ¿Por qué no me dijiste que me suicidara? Maestro Chang, como maestro en la clasificación de tigres, ¿por qué le tienes miedo? Es un dragón.
Noveno en la lista. Señor Jingshu, es mi culpa por estar recluido durante demasiado tiempo. Desconectado del mundo. Acabo de salir hoy. Realmente no sabía que eras tú. No estoy familiarizado en absoluto con este tipo Shen. Y lo compartió en red. Contratado para un job. ¿Qué te parece? Tomaré el dinero que recibí y lo usaré para tratar las heridas del comandante Han. Déjame ir. ¿Te parece aceptable? Piérdete. Gracias, señor Jinx. Piérdete ahora mismo. Parece que tus expertos no son muy impresionantes. Sin vergüenza, ¿y te haces llamar gran maestro? Cobarde sin carácter. Fake. No te atrevas a actuar como un matón solo porque tienes respaldo. Señor Jin Yang, ¿y qué pasaría si fueras un maestro en el ranking dragón? ¿Puedes enfrentarte al príncipe de Lynch? Cierto, ¿tienes pruebas irrefutables de tus crímenes? En un momento, una vez que lleguen el príncipe Lin Ya y el gran gobernador de Yang Haien, todas las grandes familias de Mieso te acusarán conjuntamente. ¿De verdad crees que te atreverías a hacer un movimiento en presencia del príncipe? ¿Acusarme? ¿Por qué no preguntas a todos los presentes si queda alguien de tu lado? ¿Quién crees que puedes asustar? Todos. Mi grupo Jingan ha sido designado oficialmente por el príncipe de Lanket para organizar este banquete. ¿Por qué debería tener miedo de ese insignificante general Yao Kang? Aquellos que estén dispuestos a seguirnos, la familia Shen y Chen los está acusando. Por favor, den un paso al frente. Que vean lo unidos que estamos los habitantes de Minshou. Mi error. De hecho, ayer olvidé hacerme las uñas. Vosotros, todos vosotros, pandilla de amigos de buen tiempo. Las masas son volubles, impulsadas solo por el beneficio. Piensa en cómo te has comportado y luego pregúntate si estás cualificada para criticar a los demás, Enza. Una criatura que asesinaría a su propio marido por el beneficio. Alguien como tú todavía espera que un hombre comparta las dificultades contigo. Chuyu, no seas tan engreído. ¿Todos recurrirán a mí tarde o temprano? Jinx solo puede protegerte por ahora. En poco tiempo, cuando el príncipe de Lanya y el gran gobernador de Yangnan, Shu Haisen, estén juntos, veamos cómo mueren tú y esta mujer. Llegó el gran gobernador de Chen, Shu Haisen. Shu Haisen, el gran gobernador de Yangnan. El gobernador está aquí. Los tres, esperad. Chuyu, con el príncipe y el gobernador juntos, vamos a tener problemas. No confías en mí, pero tampoco confías en Jinchi. Gran gobernador, has llegado justo a tiempo. Señor Su, mira rápido, solo un pedazo de basura. Y esto es mío de la familia Jin. Confabula con el señor Jinchi para causar estragos en el banquete de bienvenida. Simplemente están cortejando a la muerte. Cortejando a la muerte. Eso es quedarse corto. Crear una escena es una cosa, pero sus métodos son realmente despreciables. Utilizar algo tan ominoso como un retrato funerario para insultar al príncipe de Langia. Si esto no justifica la ejecución de todo su clan, entonces la ira del público nunca se apaciguará. Viajaba con él. ¿Por qué no lo acompañó el príncipe de Lang? Si el príncipe no está aquí, me temo que no queda nadie para mantener a raya a ese traidor Jin Shi. Señor Su, como gran gobernador de Henan, seguramente tiene a la Guardia Pez Verde en su séquito. La Guardia Pez Verde está llena de expertos de primer nivel. Si todos atacan a la vez, ni un gran maestro podría escapar. Exactamente. La Guardia Pez Verde. ¿Dónde está la Guardia Pez Verde? Ejecute esto rápidamente. Gran gobernador, hacer tales acusaciones infundadas contra un oficial militar imperial de primer rango es un delito capital. Ahora mismo solo Lely se da un dedo. Eso ya fue un acto de indulgencia. Señor Su, ¿nos ha oído claramente ahora mismo? Esos dos insultaron al príncipe de Langia, y este señor Jinshire está confabulado con ellos. Si eso no lo convierte en un traidor. Cierra la boca, imbécil. Incluso si tu familia Shen cometiera traición, el general Jinx nunca traicionaría al príncipe de Langia. General, por favor, perdóname por ser tan lento. En cuanto a la situación actual, parece que no la entiendo del todo. El Abaco, Hermano mayor del señor Chu Tian, fue incriminado por Shen Wei Wei Chen Si en una conspiración. No solo se apoderaron de la obra de su vida, el grupo Yingyun, sino que también lo difamaron con innumerables cargos inventados, lo que provocó que muriera con agravios sin resolver. Banquete de hoy es para que mi hermano Chu Yuan busque justicia y limpie su nombre. Oh, Meiyan, ¿te da vergüenza quedarte ahí escuchando esto? ¿Por qué no controlas a este desvergonzado pedazo de basura? Chu Yuan es mi hombre. Ya lo he dicho antes. Haga lo que haga, lo apoyaré incondicionalmente. Además,
La balanza de la victoria parece inclinarse a nuestro favor. 3. ¿Se han vuelto locos? El príncipe de Lianjia, ¿quién se cree que es? Usar su propio banquete de bienvenida para reivindicar a un muerto como Chu Yuan. ¿Sabe siquiera qué clase de persona era Chu Yuan? ¿Y si les dijera que estas son las intenciones del príncipe de Lianjia? Las intenciones del príncipe. ¿Quién de todos los presentes lo quería? Yo lo creo. Señor Chu. General, viendo cómo se desarrolla la actuación hasta este punto, creo que entiendo que la actitud del señor Zeus es tan ambigua. En cuanto a la situación actual, cada vez me siento más confundido. En mi opinión, dado el estado actual de las cosas, será mejor que nos abstengamos de tomar partido. ¿Acaso el hermano mayor Chu Tian no conocía realmente a este príncipe de otro apellido mientras aún estaba vivo? Ayer hablé con ellos sobre este asunto. Quizá deberían pensarlo. Min Chuo se está asociando con clanes poderosos. El príncipe de Lianjia. ¿Por qué elegiría al grupo Yingyan para organizar el banquete de bienvenida? Que lo creas o no es irrelevante. La película fue traducida y narrada por M Media. Señor Chu, ¿cómo limpiará el nombre de su hermano? El grupo Yingyan fue la obra de toda la vida de mi hermano mayor. Y este par de adúlteros se la rebate. Es una profanación absoluta. Por lo tanto, exijo que la mansión del gobernador selle todas las propiedades del grupo Yingyan y que todos los bienes sean confiscados y embargados por el Estado. ¿O crees que puedes embargar bienes por capricho? ¿Quién diablos te crees que eres? Ni siquiera el gobernador Jin tiene autoridad para embargar propiedades con una sola palabra. Todo debe hacerse de acuerdo con la razón, ¿verdad? Si quieres embargar el grupo Jin, debes proporcionar una justificación válida. Una justificación. Muy bien. Te haré ver el ataúd antes de que derrames una lágrima. Jing. Sí. ¿Te resultan familiares estas caras? Estos pocos son los mismos testigos que te ayudaron a ti y a Chen Xi a incriminar al señor Chu Tian. No conozco a ninguno de ellos. Hablemos entonces. Fue Chen Xi. Chen Xi me dio 20 millones. Me dijo que cogiera un lote de mercancías indocumentadas y las metiera en un carguero del grupo Yingyan para que pillaran al grupo Yingyan haciendo contrabando. Shen Weiwei me robó a mi mujer y a mis hijos y luego me obligó a montar una trampa para incriminar al señor Chu Tian por trata de personas. Yo era el secretario del presidente Chu. Una vez, cuando el presidente Chu estaba bebiendo, mi hermana se estaba quedando en casa de un familiar. Traje al presidente Chu de vuelta y lo metí en la habitación de mi hermana. Utilizó amenazas y sobornos para que presentara una denuncia contra el presidente Chu, acusándolo de abusar de mi hermana. Esto es totalmente indignante. El señor Chu Tian era un empresario de renombre en Minzhou. Si incluso él pudo ser calumniado y llevado a muerte injusta, ¿usted, como antiguo gobernador de Minzhou, de verdad cree que esto se podría haber hecho sin su ayuda, confiando únicamente en estos delincuentes de poca monta? ¿Cree que podrían haber logrado? Gobernador, tenga pie. Yo no lo hice. Todo fue inventado por todos ustedes. Usted ahora es el gobernador de Minyu, forzando confesiones mediante tortura y fabricando falsos testigos. Seguramente es algo que puede hacer con facilidad. Los testigos pueden ser falsos, pero ¿qué pasa con las pruebas? Todas estas son pruebas irrefutables. Además, aparte de las pruebas de que usted incriminó al señor Chu Tian después de que se hiciera cargo del grupo Yingyan, hay pruebas de soborno, evasión de impuestos y otros delitos comerciales. Tenemos pruebas de todo ello. Todos. Reputación del presidente Chu Tian en Minyu era irreprochable para que de repente se expusiera tanto escándalo y muriera tan abruptamente. Debe haber algo sospechoso aquí. De hecho, sospeché profundamente desde el principio. Esa pareja Shen Weiwei y Shen Zi para apoderarse del grupo Yingyan engañaron y tuvieron aventura. Asesinaron a su propio marido. Realmente merecen la muerte. Pido al gran gobernador que los lleve ante la justicia y los ejecute. Exactamente, deben ser ejecutados. Realmente merecen morir. Muy bien. No sois más que aduladores sin carácter. No es así. Entonces, ¿qué pasa si tenéis pruebas? Soy el favorito ojos del príncipe de Link. Todos me estáis acosando. Voy a denunciaros a todos. A vosotros. A vosotros. Y a todos vosotros.
Haré que os maten a todos. El príncipe de Lingia no vendrá hoy. Mi palabra aquí. Guardias, coged a estos dos sospechosos, junto con el antiguo gobernador de Mingzhou, Shen Yunpei, y arrojadlos al calabozo. Programad su ejecución. Os atrevéis. Ese es Sugai. ¿Creéis que podéis hacer que el príncipe de Lanya os quite la vida? ¿Estás loco? El señor Su es un funcionario de alto reino. Ese funcionario se atreve a hacer eso. Mujer loca, ¿de verdad crees que el príncipe de Lanya tendría algún respeto por una escoria sin carácter como tú? Te sugiero que vayas a la mazmorra y te desesperes como es debido. Espera. Gran gobernador. Soy el padre Chenzi, Chen Kongwen, jefe de la familia. Hay algunas cosas que deseo decirle a Chuyu. Chuyu, soy el padre de Shen Weiwei. Y el antiguo suegro, tu hermano mayor, Chu Tian. Por rango y antigüedad, deberías llamarme tío. ¿No es un poco tarde para... que dos cobardes den la cara ahora? Oh. Joven, no seas tan impulsivo. Joven, deja un camino para otros para que podamos volver a encontrarnos en mejores circunstancias, si todavía tienes intención de vivir. En Minju te aconsejo que lo pienses detenidamente. Actuar por impulso momentáneo y luchar contra las familias Chen y Shen hasta el amargo final no merece la pena. Hoy, has tenido tu desahogo. Ahora, deja que Chen Si y Wei Wei te ofrezcan una disculpa. ¿Qué dices? Chen Si, Wei Wei, ¿por qué no te disculpas todavía? ¿Que te jod? Lo admito, hablé demasiado alto antes. Que te jodan. No, lo siento. Siempre y cuando puedas asegurarte de que el señor Jingxi y el gran gobernador me dejen ir, te prometo que nunca volveré a molestarte a ti ni a tu madre. Incluso puedo darte la mitad de las acciones que Chu Tian tenía antes de su fallecimiento. Puedes sentarte y cobrar los dividendos. Las ganancias anuales son bastanciales. Chuyu, ¿estás satisfecho ahora? Es mejor que este grupo permanezca en manos de tu cuñada que ser confiscado por el Estado. Si ya ha sido confiscado, ¿qué beneficio hay para ti? Hay una cosa más. Desapareciste durante 6 años. Presumiblemente estabas sirviendo al ejército en la frontera y lograste ganarte el favor del príncipe de Lanya. Pero incluso un vínculo forjado al recibir una bala por alguien acabará por agotarse, ¿no es así? En cuanto a esto, confiar en alguien para ofender a los agentes de poder locales, el príncipe de Lanya, ¿cuántas veces puede realmente rescatarte? Renuncia mientras estés ganando. De lo contrario, esta disculpa me suena más bien a una amenaza. ¿Es eso lo que piensas? Entonces déjame decirte que no acepto esta disculpa. Sí, no aceptamos tus disculpas. Estas amenazas tuyas, a mis oídos, suenan completamente huecas. Chuyu es mi hombre. ¿Qué otros trucos tenéis bajo la manga, familias como tú, Muyun y yo? Estaré atento para ver cómo se desarrolla esto. Shen Weiwei, el grupo Jing'an no es algo que debas retener. Sigue soñando. Presidente Shen, esto es terrible. Nuestro grupo ha sido confiscado. ¿Qué ha pasado? Varios departamentos oficiales unieron sus fuerzas para una redada. Terminaron de incautar nuestros bienes en 2 minutos. El grupo Jing'an ha sido sellado a la fuerza. A la espera de que la mansión del gobernador finalice la incautación. ¿Todavía me ves tirado ahora? Es imposible. Trabajé muy duro para construir y gasté toda mi energía para adquirir el grupo Jing'an. Chuyu, esto es todo lo que estás haciendo, ¿no? Devuélvemelo. Weiwei. Eres un inútil. ¿Por qué no te moriste ahí fuera? Robando mi grupo Jing'an, arruinando mis perspectivas, desenterrando mi pasado. Voy a matarte. Señor Jinx, por favor, muestra piedad. Para ofender al señor Chu, morir 10.000 veces no sería suficiente para pagar. El día 8 del mes que viene, mi hermana mayor, Chu Tian, será trasladado a su lugar de descanso final en el Jardín Xia. Quiero que estas dos bestias se arrodillen ante su tumba y presenten sus respetos a mi hermano. En cuanto a la familia Chen y aquellos que ayudaron a Shen Weiwei y Chen Si, Dao Ding, la familia Zhang y la familia Zhang,
Cada miembro debe llevar ropas de luto y arrodillarse junto a la tumba para arrepentirse y llorar. De lo contrario, no perdonaré a nadie. Wei. Hijo, Fue traducido y narrado por M Media. Dijo que quiere trasladar la tumba de Chutian al jardín Xia. ¿No es esa la zona montañosa trasera de la residencia del príncipe de Langya que actualmente está en construcción? Este Chuyu y el príncipe de Langya podrían ser realmente confidentes, tan cercanos. ¿Crees en sus tonterías? Incluso si su vínculo fuera profundo. ¿Podría realmente enterrar a un hombre muerto en su propio jardín privado? Creo que este tipo solo está montando un espectáculo. De lo contrario, el enemigo que mató a su hermano está justo frente a él. Si fueras tú, ¿podrías tolerar esperar un mes para matar? Hermano, ¿quieres decir que el príncipe de Lanja no le otorgó tanta autoridad? Solo se le permite desahogar sus frustraciones pero no derramar sangre. Hermano Shen, tú eres el que tiene la cabeza fría. Casi me engaña este niño. Entonces, ¿qué deberíamos hacer ahora? Nos ha hecho perder la cara. Aparte de convertirlo en polvo, no hay otra forma de que muera. Tras el banquete de bienvenida, el mío me pidió que asistiera pasado mañana al banquete del 70º cumpleaños de la vieja matriarca An. Anotado. Además, con respecto a la muerte del señor Chutian, he descubierto información más detallada. Los asesinos no fueron solo Chen Xi. Es probable que por ahora solo fueran los simovianos. El rastro tras bambalinas apunta a Kim Jong-un y a la familia Song de Yunjo. Che Yong-un, el poderoso agente de la asociación Taeha, conocido como el emperador clandestino de Mingyu-e, Chuyu. ¿Cuánto tiempo sin verte? Che Yong-jun, hijo ilegítimo de Che Yong-un. Esta es la hermana menor de Shen Kuiwei, Shen Yi. Shen Yi, la hermana menor de Shen Wei. Ese hombre se llama Ki Jong-jin. Es el hijo ilegítimo de Kim Jong-un. Algunas cosas deben rastrearse hasta la fuente. Empezar por él sería lo más apropiado. No hace falta presentaciones. Somos viejos conocidos. Seguramente hoy no estás aquí solo para recordar, ¿verdad? Recordar contigo. Deberías ir a mirarte al espejo. ¿Qué clase de personaje es ese? Dos cosas. Ten Wei le prometió al señor Chutian que me daría esta villa una vez que la ordenara. Me mudaré allí. La segunda cosa es que he venido a saldar nuestras viejas deudas. Ya, Yonkin no te reconoció en ese entonces y tu madre era un desastre enfermizo. Eras muy pobre en ese entonces. Ni siquiera tuviste un par de pantalones decentes, desde el instituto hasta la universidad. Todos tus gastos, desde la matrícula hasta tus gastos de manutención, los pagué yo. Saldar deuda. Te estás preparando para devolver. Esta tarjeta tiene 200.000. Eso debería ser más que suficiente, ¿verdad? El resto, considéralo el precio de tu miserable vida. Me pregunté en conciencia que no te debía nada. Me prometiste que me apoyarías en la universidad. ¿Y qué pasó? Desapareciste en mi segundo año y no te pudieron encontrar por ningún lado. Al final, tuve que dejar los estudios porque no podía pagar la matrícula. Fui a buscar a tu hermano. Y ese tonto de tu hermano dijo que mis notas no eran lo suficientemente buenas. Y me dijo que fuera a trabajar para él. Ustedes dos hermanos son unos hipócritas. Joven maestro Ki. Chutian, ya está muerto. Ahora es solo un perro callejero, sin nadie que lo proteja. ¿Por qué hablas tanto? ¿Con él? Shinji, solías estar locamente enamorado de mí. Siempre me abrías el corazón mientras tratabas a este Che Yong-jun con total indiferencia. Ahora, eres uña y carne con él. Este cambio de papeles tuyo es bastante natural, ¿no? La persona que siempre me ha gustado siempre ha sido el joven maestro Ki. Si no confiaras en la riqueza de tu hermano y no usaras a Mia Shin para aferrarte a tus dos familias y amenazarme, solo verte me pone enferma. Joven maestro Kei, ¿este mocoso todavía quiere abrir una brecha entre nosotros? Ese eres tú, Ami. ¿Tienes algo más que decir? Sabes exactamente lo que he hecho por ti. Es solo que ahora que Cheyong te ha reconocido, simplemente buscas una excusa para deshacerte de ese pasado oscuro y miserable. Ahora que la pierna de este lisiado está curada, lo primero que hace es partir su muleta en dos. Entonces, ¿y si lo hiciera? El joven maestro Ki ahora es un joven maestro de la asociación Tae. Mientras vivas y la familia Chu se mantenga en pie, siempre habrá alguien que lo sepa. Una vez fue tu perro. Chuyu, este es tu destino. Tu regreso fue solo para resolver mi conflicto interno. Guardias, ocúpense de él. ¿Quién se atreve a actuar con tanta presunción? Kei,
Gran maestro. Pensar que el perro en el que gasté tanto dinero para criarlo terminaría mordiéndome. Ese eres tú, amigo. No creas que solo porque has contratado a un gran maestro te tengo miedo. ¿Por qué sigues dándote aires de pez gordo? Guardias. Young-jun, ¿qué te ha pasado, niño? Chu, solías tratarte como a su mejor amigo. Ahora que has encontrado a tu verdadero padre y tienes poder e influencia, aunque no recuerdes los buenos tiempos, ¿no deberías volverte contra él así? Cállate, vieja. Esa escoria. Tu madre está ahora en mis manos. Si dejas que esa mujer haga otro movimiento, pruébame. Che Young-jun, ¿de verdad tienes tantas ganas de morir? Gobernador Jin-jo. Por favor, ayúdanos. Young-jun. Sí. La persona que está junto a Chuyu es el gobernador Jin. Todos vosotros parad ahora. Acabaréis en la cárcel. Gobernador Jing, vieja bruja. Con ese cerebro de cerdo tuyo, ¿crees que puedes asustarme? El gobernador Jin está asistiendo ahora mismo al banquete de bienvenida del príncipe de Lanya. ¿Por qué estaría ahí aquí causando problemas? Vieja bruja, ¿por qué gritas? Desvergonzada, desgraciada. ¿Te atreves a empujarme? Belleza. Mirándote, eres hermosa y formidable. ¿Por qué sigues a ese tipo de apellido Chu? ¡Qué perdedora! ¿Qué te parece esto? Ven a mi asociación. Te garantizaré un puesto como invitada de honor. Estás cortejando al amor. Si te atreves a mirar a tu alrededor de nuevo, no me importaría sacarte los ojos antes de que mueras. No sabes lo que te conviene. Eres bastante arrogante, ¿verdad? Un simple gran maestro se atreve a desafiar a la asociación Tei. ¿Qué? ¿Intentas asustarme con esa espada rota? Vamos, mátame entonces. Si te atreves a hacerle daño al joven maestro Kei, aunque sea un pelo, aunque realmente seas un señor Jin, este Ming-cho no tendrá lugar para que existas. La asociación Tai te perseguirá hasta el fin del mundo. Para poder impedir que el gobernador de Ming-cho se quede en Ming-cho. Me gustaría ver a este supuesto emperador clandestino de Ming-cho. ¿Cuánta autoridad tiene realmente? Para ti, Becky Duncan, realmente no podemos permitirnos provocar. Madre, quédate tranquila. Nadie se atreve a causar problemas en esta casa. Inch, ayuda a madre a subir las escaleras. Yo me encargaré del resto. ¿Qué? ¿Quieres ver a mi padre? Creo que buscas una forma más emocionante de morir. Los métodos de tortura de mi padre son mucho más profesionales que los míos. Guardias, ataquen. Llama a tu padre. Tú, de apellido Chu, ¿tienes deseos de morir? Espera. Padre. Padre. Aquí hay un gran maestro experto. ¿Quiere matarme? ¿Ven a salvarme? Muy bien. Voy a poner esto en altavoz. Señor. Soy Ki Jong-un. No tienes las cualificaciones para hablar conmigo por teléfono. Te daré 10 minutos. Ven aquí, ven a verme inmediatamente. De lo contrario, prepárate para organizar el funeral de tu hijo ilegítimo. Voy a matarlo. Bien. Parece que mi asociación Taeja no ha sacrificado una bandera en mucho tiempo. ¿Dónde están? Lee Jong, presidente de la asociación Taeja. Padre. Fue este mocoso quien hirió a todos mis hermanos y me golpeó hasta dejarme en este estado. Hay una gran maestra dentro. Es arrogante más allá de toda medida. Ella no te tiene en cuenta a ti ni a la asociación TAE para nada. Eres el segundo joven maestro de la familia, Chuyu. El emperador clandestino de Mingyo reconoce a un simple holgazán como yo. ¡Qué raro! La película fue traducida. Padre, ¿por qué me pegas? Sinvergüenza. Tu madre dijo antes de morir que desde tus años de instituto hasta tu segundo año de universidad, todos tus gastos, incluida la matrícula, los pagaba el segundo joven maestro de la familia Chu. Y ahora mírate, con las dagas desenvainadas por tu benefactor. ¿Crees que esto me hace quedar bien a mí, Ki Jong-kin? Eres una figura formidable, señor Che. Sin duda entiendes la razón. Yo, Ki, no soy de los que abusan de su poder para intimidar. Sin embargo, independientemente de la razón, hoy estás completamente ileso, pero has golpeado a mi hijo hasta dejarlo en este estado patético y has herido a mis hermanos de la asociación Taeji Chi. Hoy quiero que te arrodilles y te disculpes con mi hijo primero. Me gusta que las cosas queden claras.
Pero antes de eso, tengo algunas preguntas para ti. Si realmente he malinterpretado la situación. No está descartado que me disculpe. Muy bien. Espero que cumplas tu palabra. No dudes en preguntar. Chae-Young-san, la lucha de poder en el grupo Jin-Chan orquestada por Chen Wei-Wei. ¿Tiene algo que ver este asunto contigo? Y si es así, mi padre está aquí. Estas dos personas que están detrás de... Gran maestro de la Asociación de la Familia Tang. son los principales ejecutores de la Asociación de la familia. Gran maestro de la Asociación de la Familia Tang. Ambos son grandes maestros. Imbécil. El joven maestro Ki y yo nos casamos. Mi hermana incluso le regaló esta villa. Ahora dime, ¿tiene algo que ver conmigo? Déjame decirte algo. Tu Tian se suicidó para escapar de la indignación pública. Fui yo quien lo empujó personalmente. ¿Qué? ¿Estás pensando en vengarte por tu hermano muerto? Señor Chu, el incidente de hoy es culpa de este hijo desleal. Papá Chu Tian ya está muerto. Este gamberro solo actúa con audacia porque tiene una mujer respaldándolo. Cualquiera que no lo supiera pensaría que la asociación Tianji le tiene miedo. Exactamente, señor Ki. Todavía tienen acciones en el grupo Jin-Yang. Mi hermano dijo que él y esa vieja bruja suya debían morir. Silencio. Y, si no fuera por tu seducción, nunca habría hecho algo tan desagradecido. Chu, llevaré a este hijo desleal a casa y lo disciplinaré como es debido. En cuanto a la muerte de tu hermano, la asociación Tianji te proporcionará una compensación que te satisfaga a... No hará caso para disciplinarlo. Una energía tan poderosa, una intención asesina tan feroz. ¿De verdad solo tiene 20 años? Su nivel es al menos el de un gran maestro. Vea, señor Chu, por el bien de la familia aquí, puede perdonarle la vida a mi hijo desleal, Hal. Sin duda lo castigaré con severidad. Al menos le arrancaré una capa de piel. A partir de hoy, será el invitado más distinguido de la asociación TAI. ¿Qué intentas hacer tú? Porque necesitaría a alguien más para vengar el asesinato de mi hermano. Ven, Spad. Papá, ayúdame. Tú, de apellido Chu, has lisiado a mi hijo sin pensarlo 2 veces. ¿No crees que estás mostrando un poco de respeto por la familia aquí? Precisamente porque todavía te considero una persona y te encuentro útil. No lo maté en el acto hoy. De lo contrario, tu asociación TAE se enfrentaría a la aniquilación total hoy. Incluso si todos los expertos de la asociación TAE atacaran juntos, un gran maestro podría no salir eso. ¿Dónde están todos los grandes maestros y asesores de la asociación TAE? Los expertos de la asociación te están a disposición del señor Ki. Esta es la base de la asociación TE. Una docena de grandes maestros, incluidos muchos luchadores de primer nivel de la clasificación Dragon Tigre. Matar a un gran maestro, ¿es suficiente o no? No. Sirves para nada. Desapareciste durante años y ahora que te has convertido en un gran maestro, no tienes idea de lo alto que es este tipo. De hecho, te atreves a herir gravemente al joven maestro Ki delante del señor Ki. Si puedes abrirte paso hasta salir de aquí hoy, me quedaré con tu apellido. Un lugar pequeño como Ming, yo capaz de reunir a tantos expertos. Parece que en términos de poder bruto, la familia Jin está realmente por debajo de tu asociación T. Tu asociación T es realmente la fuerza local más fuerte aquí en Mingzhou. Basta de charlas sobre... Si el señor Chu no ofrece una explicación razonable, prepárate para encontrarte con la muerte, Si quieres deshacerte de todos los activos de tu asociación de té, entonces sigue vertiendo muerte por todos los medios. Tú podrías ser el otro gran maestro del que estaban hablando. Cuida tu lengua. ¿Es gran maestro? Otro gran maestro. Y 2 de ellos, ambos sorprendentemente jóvenes. ¿Cuál es exactamente tu trasfondo? Has venido a Mingzhou para crear problemas, ¿no así? Jinchu. Sí. En su presencia, tienes siquiera derecho a llamar a Mingzhou tu territorio, por... Decreto del gobernador podría ser el nuevo gobernador de Mingzhou General, Jinshu General. Esta mujer... Ella es la gobernadora Jin Jing. Incluso como gobernadora, no puedes intimidar a la gente así. Si pretendes usar tu autoridad y fuerza para oprimirme, yo, Ki, no estoy convencido. Así es, aunque nuestra asociación TIE no es exactamente una secta justa famosa, nunca hemos hecho nada que dañe el cielo y la razón. Puede que seas el señor de Mingzhou, pero si quieres acabar con toda nuestra familia, me temo que no tienes una justificación adecuada. ¿Qué pasa si te digo que el crimen que cometió Ki Jong-jin es lo suficientemente grave como para castigar a 9 generaciones de su clan? Ridículo.
Young-jin solo dijo algo casualmente. ¿Qué pruebas tienes para demostrar que el señor Chushan fue asesinado por él? Claramente fuiste tú quien hirió a alguien en público sin explicación. Y ahora mi hijo es el culpable. Incluso dando un paso atrás, incluso si Chushan fue asesinado por mi hijo, ¿quieres decir que eso justifica el exterminio de 9 generaciones? Sí. Señor Jin, ¿me estás intimidando porque crees que no conozco la ley? Ki Dong-kan, originalmente pensé que contabas como una figura importante. ¿Dónde está tu cerebro? General Jinx, si tienes algo que decir, solo dilo. No juegues con esos ataques personales infantiles. Bien, déjame recordártelo. Piénsalo. ¿Cuál ha sido la noticia más importantemente? Si el señor Chu puede hacer que estos sirvan como su asistente, ¿qué tipo de identidad debe tener? Por supuesto, es el regreso a casa del príncipe del Land. Alguien que puede hacerte. Él es el General Jinx. Esto no es algo lo que puedas bromear. Jin, no me digas. Este inútil de Chuyu es el príncipe de Lanling. Ese es el chiste más gracioso que he oído este año. Entonces echa toda esta fecha. General Supremo Shen. Saludos, General Supremo Shen. Saludos, Príncipe Lange. Estaba ciego, ignorante. Por favor, muestre piedad, Alteza. El general Supremo Shen destruyó él solo el Reino del Norte, logrando un mérito que sacudió al mundo. Se le otorgó el título de Príncipe de Lange a pesar de tener un apellido diferente. Realmente es un príncipe. Pero enviar contra un general supremo y los familiares de un príncipe con un apellido diferente es lo mismo que traición. Incluso exterminar a 10 clanes no sería excesivo. Realmente no sabía nada de lo que hizo este hijo rebelde. Se pasa todos los días entrando y saliendo con esa mujer de la familia Shen. Shen Weiwei está confabulada con su amante para asesinar al señor Chu Chia. Ya es un secreto a voces. Entre la élite Mingyo. Y usted dice que no sabía nada. ¿De verdad cree que puede lavarse las manos? Esto... Por favor, perdóneme. Considere el hecho de que yo era su pequeño admirador que una vez me gustó de verdad. ¿Tratas todo lo que dije como si fuera pura palabrería? Dijiste que era para ayudar a tu hermana a asegurar su posición en la familia Chu. Que no tenías elección. Cada vez que te veo siento asco. Solo dije esas cosas para manipular a Shenju. En aquel entonces eras guapo, te iba bien en la escuela, y eras el ídolo de la escuela. Realmente me gusta. Te ataqué. Es porque nunca me miraste bien. Tus ojos siempre estaban solo para mí. No eres digno de compararte con él. Si no tienes nada mejor que decir que esto, entonces muérete. Te lo diré. Su Alteza está naturalmente interesada en todos los detalles de cómo su hermana Shen Weiwei planeó asesinar al señor Chu Tian. No, ella es mi propia hermana. Mi querida pariente. Pero en realidad, todo el asunto fue orquestado por la familia Song de Yanzhou. Ordenó a Shen Weiwei y a Chansey que lo hicieran. Se llevaron bien de inmediato, pero todavía necesitaba encontrar un aliado poderoso. La familia Jin estaba descartada, porque Jin Ming tiene demasiada influencia. Hyung Chen me tenía cariño, así que mi hermana Shen Weiwei me obligó a seducirlo. Esta vil mujer, pensar que usó a mi hijo como su peón. Eso no es culpa mía en absoluto. Shen Weiwei es el único que tiene algo que decir en la familia Shen. Realmente no sé qué más hacer. Su Alteza, le he contado todo lo que sé. Por favor, déjeme vivir. Volveré con la familia Shen y actuaré como su top. Una vez hecho esto, siempre y cuando me apoye para tomar el control de la familia Shen será su perro más obediente. Usar a un traidor de la familia Shen para apuñalarlos por la espalda, eso suena como un plan decente. Lo que quiero es que toda la familia Shen sea aniquilada. Ese plan no funciona. Si realmente deseo destruir a una simple familia Shen, no tendría necesidad de pasar por tantos problemas, ni de jugar a estos juegos mezquinos, ni de jugar... ¿Va a faltar a su palabra? Ya te he contado todos los secretos. Dinshi ya se enteró de todo esto hace tiempo. Solo quería ver si tenías alguna información más reciente. Pero está claro que en la familia Shen no eres una figura clave. Por el contrario, la asociación Taehua tiene muchos ojos y oídos, y su capacidad de recopilación de información es muy superior. Su Alteza te ha dado la oportunidad de redimirte. Ki Yong-han, aún no se lo has agradecido. Gracias, Alteza. Pero a fin de cuentas, todo esto fue causado por la familia Song de Yanzhou Shensi, y esa pareja de amantes, Shen Weiwei, que lideraron a mi hijo, Unfil. El hijo Unfilio merece morir, pero ellos tienen aún más culpa. Incluso si no lo hubieras ordenado, seguiría enemistado a muerte con esas 3 casas. La asociación Tai estará en la mortalidad, con Shen Chun y la familia Song de Yanzhou. Sin duda, sabes cómo elegir el objetivo más fácil. A principios del mes que viene, quiero que descubras lo que está tramando la familia Song.
Eso no debería ser demasiado difícil para tu asociación TA. No hace falta esperar hasta el mes que viene. En 7 días como máximo, le daremos a su Alteza una respuesta satisfactoria. La Identidad de su Alteza. ¿Quieres que nadie fuera del grupo de hoy se entere de esto? ¿Lo entiendes? Entendido. La asociación Taji mantendrá la boca cerrada. Tranquilo, mi príncipe. No diré ni una sola palabra. Me llevaré el secreto a la tumba. ¿Tiene alguna idea? Si me lo permite, señor, si la usamos también. Arrinconada. Incluso si no contactamos con la familia Song, tarde o temprano mostrará otro defecto que me facilitará la búsqueda de información. De todos modos, en 7 días, quiero que lo descubra todo. Gracias, mi príncipe. La ve. Me equivoqué. Todos aquí saben muy bien que este proceso de licitación es un modelo híbrido de puja y subasta. Les ahorraré los detalles. Procederemos directamente a la puja. El precio inicial es de 200 millones, con incrementos mínimos de 50 millones. Gana la puja más alta. Por favor, levanten las paletas. O sea, ¿por qué es tan caro? Dada la enorme escala del grupo Yinjong, parece que esta vez no podremos entrar en acción. Empezaré yo. 250 millones. 300 millones. Muy bien, el precio ya ha llegado a los 300 millones. Parece que el entusiasmo de todos es muy alto. Escoria. ¿Por qué no pujas? ¿No querías buscar justicia para tu hermano mayor? Supongo que tus bolsillos están demasiado vacíos. Y Moon ya ha roto todos los los de la familia. Ya no hay forma de vivir de sus limosnas. Un perro callejero que lleva 6 años vagando. Que está en condiciones de participar en una competición en la que las apuestas empiezan en cientos de millones. No me interesan los peleles de Pokémon. Primero dejaré que os destrocéis entre vosotros y luego diré la última palabra. Testarudos como una mula. Moderador, exijo una verificación de fondos, porque es muy posible que ni siquiera puedan permitirse el precio inicial. Exacto. Verifica sus fondos. Así es. No podemos permitir que ningún oportunista se meta en un evento de este calibre. Lo tengo listo. Aquí hay 500 millones. Jamás podríais haber ahorrado tanto en secreto. ¿De dónde lo habéis sacado? De un grupo de perros en ¿A quién creéis que miráis con desprecio? ¿Queréis comparar riquezas? ¿Eso? Venga ya. 1.000 millones. Ay, Junkan, eres un extraño en este juego. ¿De qué te sirve enturbiar estas aguas si dejamos de pujar? Tendrás que soltar esos 1.000 millones de verdad. No tienes que pujar si no quieres. ¿Crees que no puedo permitir? Adelante, verifica los fondos. Master Key puede permitir sin duda, ¿sabes? Pero al hacerlo, ha puesto a la familia Shen, que estaba tan desesperada por competir, en una posición increíblemente incómoda. Dios mío, 1.000 millones. La pura audacia de estos peces gordos es suficiente para asfixiar a un hombre. Kunkan, no creas que no lo sé. Llevas mucho tiempo siguiendo el rastro al grupo G. Yuyu, ¿de verdad crees que este viejo zorro está intentando ayudarte de verdad? Eso no es algo de lo que debas preocuparte. ¿Te has quedado sin dinero para pujar? Son solo 1.000 millones. Tontos que son estafados y ni siquiera se dan cuenta. El grupo Xinjiang es un premio. Nadie podría resistirse. Deja de jugar esos patéticos juegos de sembrar discordia. Mi puja de 1.000 millones. No la retiraré, digas lo que digas. Yuki, no creas que no lo sé. También quieres al grupo Sheni. Si tienes el valor, tócate el corazón y pregúntatelo. Pido a todos los presentes que den testimonio. Yo, Ki Yankin, juro hoy ante el señor Wang que si al final mi puja tiene éxito, transferiré la propiedad del grupo Jinqian libre e incondicionalmente al señor Chuyu. ¿Debería faltar mi palabra? ¿Puedo sufrir las cuchillas y las perforaciones? Que mis entrañas se desgarren. No hay necesidad de hacer un juramento tan letal. Tienes que usar tu pura presencia para intimidar a estos tontos. Para un hombre del inframundo como el viejo Ki, jurar por el señor Wang, que equivale a poner en juego la vida de sus propios padres, Tu película fue traducida. Tu inteligencia es de 50. ¿Te has vuelto loco? Este Chu es tu padre. O tu antepasado. Incompetente. Rabia. Inútil. Lo estás insultando. Me encargaré de ti cuando estemos fuera. Si tienes dinero, sigue pujando. Si no, mantén la boca cerrada. 1.000 millones. 1.000 millones, 1.000 millones. 1.000 millones. ¿Por qué eres tan tacaño? Si puedes luchar, lucha. Si no puedes, ve a sentarte a la mesa de los niños. 1.500 millones. Sa.
Pero esto no es dinero. No hay técnica en esta puja. Es pura arrogancia. Qué pena que la familia Jansu Song se hubiera unido. Ambas partes tienen tanto dinero. El precio habría sido inevitable. La familia Shen es un poco mezquina después de todo. Ungan, estás tratando de sobrevivir a las arcas de mi familia, ¿no? Entonces te haré compañía hasta la amargo final. 1.800.000.000. 1.800.000.000. Este precio ya ha superado el valor estimado más alto del mercado. ¿Hay alguna puja más alta? Kiyunan. ¿Podemos seguir el ritmo? Y sugiero que dejes de subir el precio. Aunque tu asociación Teaji es muy extensa, no está edificada sobre una base comercial. Tu capacidad para recaudar fondos es bastante limitada. Actúa dentro de tus posibilidades. No hay necesidad de enfrentarse a ellos. Señor Shu, tenga la seguridad de que tienen razón, pero subestiman gravemente la muerte de las arcas de la asociación Taji. 2.000 millones. Si mis cálculos son correctos, los 1.800 millones de la familia Shen deberían ser su límite, ¿verdad? ¿Verdad? No se lo ocultaré. Estos 2.000 millones también son mi límite. Pero la señorita aún tiene 500 millones a mano. Si puede superar los 2.500 millones, entonces estaré realmente indefenso. Pero qué lástima. Su familia Shen. Tocan fuerte las bocinas, pero sus carteras no están precisamente abultadas. Usted, maldito viejo bastardo, después de que este grupo sea confiscado, Ya se ha reducido significativamente y sigue invirtiendo mucho dinero. ¿Está mal de la cabeza? Estaré encantado de hacer. ¿Le concierne? Shenji, haga la siguiente oferta. Haga la siguiente oferta. Bruto sin sentido. Con unas cuantas tácticas sencillas he conseguido que me pagues lo máximo. Solo puedes pujar hasta 2.500 millones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si conoces mi límite? Podría haber una diferencia de 1 o 200 millones, pero esta diferencia de 700 millones, ¿con qué tienes que pelearte? Y si la familia Shen decide quemar sus puentes, todavía podrían reunir esos 700 millones, pero este resultado sería difícil de salvar. ¿Tienes algún otro truco? Habla. 3.000 millones. 3.000 millones, hija, no podemos. ¿De dónde vamos a sacar 1 millón? esa mujer de la familia tiene razón. No importa lo valioso que pueda ser el grupo Jingi, no es hasta el punto de hacer que los bienes de la familia se derrumben. Las pérdidas superarían cualquier posible ganancia. Padre. Tío, solo tenemos que poner 2.000 millones. En cuanto a los otros 1.000 millones, alguien más los cubrirá por nosotros. ¿Por qué esperar? Y si aceptas volver conmigo, te pagaré esos 1.000 millones. Gasta con austeridad, sapo patético. La familia Chen no aportará ni un solo oro. Y si sigues liándote con esta mujer, la familia Chen quedará arruinada para siempre. Sinceramente, aunque tu familia Chen quisiera disfrutar de esta gloria, tú no serías capaz. Me gustaría verla sin depender de este sapo. Dada la reputación de traicionera de la familia Shen, ¿qué otro idiota estaría dispuesto a prestarte tanto dinero? Este caballero no es un simple idiota, sino una figura a la que incluso tú, Ki-Chun, tendrías que admirar. Joven maestro Lin, sal a saludar a los paletos de Minho. Lin Wang, heredero del príncipe de Chenit. ¿Quién es? Nunca lo había visto antes. Nunca lo había visto. Yo tampoco. Es señorita Ann, lo reconoce y... No lo recuerdo. Mi nombre es Lin Wang, del clan imperial Janso, la realeza imperial, un verdadero símbolo del dragón y el fénix. De hecho, ¿cómo podría una persona de tan alto estatus haber llegado hasta nuestros ninjas? Incluso si el gobernador Jin lo viera, también le encenderíamos un cigarrillo. ¡Bla! Yangzhou es la antigua capital del reino de Nanja. Eres de la realeza de Nanja. Correcto. No esperaba que alguien tan inútil como tú estuviera tan bien informado. El joven maestro Lin es de hecho de la realeza de Nancy. Ahora que tengo el joven maestro Lin como mi patrocinador, ¿todavía te atreves a contender conmigo? Buena hija, el que tú estés familiarizada con una figura tan distinguida bajo todos los cielos. Descacho en consuelo a tu padre, Ki Chankan An. ¿Deseas comparar la fortaleza financiera con la del clan imperial Nanzo? Señor Chu, este ya no es un asunto para que medien personas como... No importan solo los restos de un remanso del sur. ¿Te atreves a llamar restos a nuestro clan imperial Nanzo? Nanzhao se rindió hace tiempo a la gran zona. Y aún así te atreves a presentarte como realeza. Si no sois restos, ¿qué sois? En mi opinión.
Simplemente no habéis sido pisoteados por la caballería de hierro de la gran caballería del dragoncía todavía. En esta época solo hay un clan imperial bajo el cielo, y ese es el gran clan imperial Chi. Estado rendido que se inclinó y rindió homenaje, y aún así os atrevéis a reclamar el título de realeza. Esto es una blasfemia suprema. Lo que es aún más indignante es que tenga la audacia de venir a Mingshu y poner herederos. ¿Acaso no sabe que el príncipe de Langa es de Mingshu? Una señal del dragón y el fénix. Debo pedirle al general Chongjin que os encienda un cigarrillo. La caballería blindada. Ed 800 con una sola espada. A ti, deja de soltar calumnias tan infundadas. Déjame decirte algo. Nuestro joven maestro Lin simplemente se ha acostumbrado a esto durante muchos años. Es solo un desliz nada más. Nanja se rindió hace 5 años. 5 años. Y todavía no has logrado cambiar la forma en que te diriges a él. En mi opinión, no es que sea difícil romper con el hábito, es que te niegas a aceptar tu destino. Simplemente no te resignas. ¿Es así? La gran caballería del dragón Sha no es reacio a enseñar a la tribu Nonju cómo aprender esa resignación. En aquel entonces, el general supremo Shen dirigió a la gran caballería del dragón Shai para atacar la ciudad de Yanka. A 60 millas de la ciudad, el viejo emperador Nankao llegó portando un documento de rendición con ambas manos, exhausto por el viaje. Esa visión fue realmente satisfactoria. ¿Por qué no estabas allí para presenciarlo? Yo estaba estudiando en ese momento. Regresé a mi tierra natal el año pasado. Entonces, no comprendes el poder divino del príncipe de leña y no tienes ningún respeto por la gloriosa majestad de la gran Xia, albergando sueños de restaurar tu reino. Yo no me atrevería. Oh, ustedes dos realmente malinterpretaron la situación. Vine a Amgu por orden de mi padre. Al enterarme de que el príncipe de Langia se estaba haciendo una túnica, a medida traje algo de agota de primera calidad de Yansu, para usarlo como adorno para el bordado. La confección de las túnicas principescas está a cargo exclusivamente de la oficina de tejidos. Le llevas estas piedras al príncipe de Langa tratando de ser especial con unas cuantas rocas. ¿Estás tratando de formar tacos o participar en tratos a escondidas? Yo, ¿eres un inútil? Deja de hablar tonterías. Chiu tiene razón. MB, ignoras la ley y nuestra gran cortesía. Cualquier persona por encima del rango de príncipe debe seguir las estrictas regulaciones obligatorias. No se puede hacer ni una sola puntada en privado. Este asunto, por decirlo suavemente, es una violación del protocolo. Para decirlo sin rodeos, es un delito capital. Tú que te apellidas Lin, buscas exponer al príncipe para que lo ataquen los críticos. Tener un mérito tan grande que sobrepasa al gobernante. Despreciar la autoridad imperial. ¿Intención sediciosa? Sea bestia. Este príncipe de Lena es un benefactor del pueblo de Great. Si estos remanentes quieren restaurar su reino, sin duda intentarán arrastrar primero al príncipe de Langa. Tal traición y engaño merecen ser ejecutados. La gobernadora Jinx ve a este villano y lo hace despedazar con carros en público. No, no es eso en absoluto. Tengo al príncipe de Langia en la más alta estima. Lo veo como un ídolo. Realmente no lo vi así dado tu estatus. Si realmente lo admirabas tanto, ¿cómo es posible que ni siquiera conocieras al príncipe de Langia? ¿Cómo es posible que ni siquiera lo conozcas? Parece que no hemos estado en paz durante mucho tiempo, y la guerra ya se está gestando de nuevo. Tal ambición lobuna debería ser ejecutado en el acto. ¿Qué es ese olor? Se ha meado encima. ¿Es esto? Y se hace llamar vástago real. No, General Jinx. Puedo explicar. La película fue traducida. Por pedir permiso a su majestad y con la aprobación de su majestad vine aquí para entregar las ágatas. Simplemente llegué temprano. En unos días llegarán los edictos oficiales de su majestad. Aquí en Mingyu, aunque el reino de Nansao es cosa del pasado, después de todo se les concedió un título real. Se les dio el apellido imperial, cambiando su nombre a Sang. Al tratar con este hombre, ambos generales, debemos seguir siendo cautelosos. Muy bien. Mostremos algo de respeto al príncipe de Jinan y esperemos 2 días. Si te atreves a mentir, te ejecutaré personalmente. Que continúe la subasta. Espero que todos se comporten bien. Felicidades a los dos generales. Joven maestro Lin, ¿se encuentra bien? No podría ser peor, ¿verdad? The film was translated and Aquí hay narrated 2.000 by millones. Media. Gástalo todo. Y no dejes que estos 3 pedazos obtengan lo que quieren. Me voy. Ya saldaremos el resto de las cuentas otro día. Ni siquiera pudiste manejarlo. Son solo 3.000 millones. Ahora son 3.800 millones. ¿Quién de ustedes se atreve a competir con...?
Un 100 pies puede morir, pero no se pone rígido. Después de todo, son una antigua familia real. Incluso sin su antigua gloria, siguen siendo miembros de la realeza con un apellido imperial. Una carta sacada tan casualmente puede salvar una empresa entera. Realmente no podemos con eso. ¿Tengo como máximo 2.500 millones? La brecha es demasiado grande. ¿Qué deberíamos hacer? No podemos quedarnos de brazos cruzados y ver cómo los activos del hermano mayor Chutian caen en sus manos. Sinceramente, en lugar de preocuparte por cómo pujar, deberías pensar en cómo sobrevivirás después de ir. Esta vez, realmente has enfadado al príncipe heredero de... Di lo que quieras. Pero Tuna favorece a los audaces, y el destino está con la familia Shen. Estás en una situación desesperada y ni siquiera lo sabes. ¿Cómo te atreves a hablar del destino? Exactamente. Con el príncipe de Lanyu destinado a Mingyu, ¿cómo puede un simple perro callejero de un estado caído atreverse a ser tan insolente? Anfitrión, deberías empezar a trabajar. ¿Hay alguna oferta más alta? Anfitrión, me gustaría hacer una segunda oferta. Chuyu, déjame ayudarte a experimentar lo que se siente en la desesperación total y absoluta. 3.800 millones. Para aplastar la confianza de Chuyu, aposté todo. Ciertamente, yo me habría rendido hace mucho tiempo. Es solo que Shen Weiwei se ha aferrado al heredero del príncipe de Shen. Es increíblemente. Pero incluso si no es su propio dinero, siguen siendo 3.800 millones en dinero contante y sonante. Inútil tonto. Sigue pujando por lo que quieras. Puja, inútil tonto. Ahora incluso Chin me pesó. ¿Cómo es eso? Estás aturdido. Chuyu, sé que esto es duro para ti, pero no hay otra manera. Mi confianza nunca ha venido de Chad Johnson, ¿eh? Esta carta de aquí es la puja más alta que voy a hacer hoy. Veamos quién puede quitarme los derechos de gestión del grupo Genian. ¿Cuánto dinero puede haber en esa carta? $1.300 millones. The film ¿Sabes was lo que representan translated 1.300 and millones? narrated by M Media. Aunque trabajaras en una fábrica atornillando tornillos, haciendo funcionar las máquinas hasta que echaran humo, no podrías ganar 1.300 millones en toda tu vida. El tipo debe haber sido. ¿Quién no se derrumbaría? Habiendo recibido ayuda de la familia que pensé que iba a haber un rayo de esperanza solo para sufrir una derrota tan aplastante, Señor Chuyu, no sea así. Es mi culpa. Si no hubiera roto lazos con la familia N, podría haberle ayudado más. Date prisa y anuncia los resultados de la puja. Jugar con un payaso no tiene sentido. Volga-san, no deberías haber intentado enfrentarte a mi familia Shen desde el principio. Todavía no hemos perdido. ¿Por qué no echas un vistazo al saldo de esta tarjeta mía? ¿Verdad que no puedo seguir viendo esto? Olga-san, eres un mal perdedor. Las cosas han llegado a este punto y sigues siendo testarudo. Si hay más de 100 millones en esa tarjeta, te llamaré papi. Aunque estuvieras dispuesto a llamarlo papi, señor Chu. Puede que ni siquiera estés dispuesto a reconocer a un hijo perdedor como tú. No tiene sentido decir más. Anfitrión, puedes comprobar el saldo aquí, ¿verdad? Yo puedo. Anfitrión. ¿Le está siguiendo la corriente a este holgazán? Te lo digo, sí. El saldo de esta tarjeta no me satisface. Presentaré una queja contra ti, aunque no lo creas. Hacer tanto escándalo. ¿Qué cantidad te ha asustado tanto? Señor Mastica, usted equilibra. Esta carta. ¿Cómo es que usted es apto para ser anfitrión con su actitud? Enderece la lengua y hable correctamente. Hay 60.000 millones de carta. La razón por la que no pujé es porque no tiene una cifra específica. No importa cuánto puje cualquiera hoy, yo lo superaré en 100 millones. ¿La familia Shen tiene más preguntas? No necesita contar más. Tenía miedo de que estuviera cometiendo. Ya lo he contado varias veces. La película no tiene décima. Efectivamente hay 10 ceros. Mastica, ¿qué banco ha robado? ¿Cómo puede un vago como usted tener decenas de miles? Realmente son 60.000 millones. Mastica, tú. Te he prestado. No esperaba que fuera realmente útil. ¿Quién te prestaría decenas de miles de millones por aparentar? No intente engañarme. Soy Lenya. No diga nada más, creo. Cuando todo esto termine, le daremos las gracias como es debido a tu amigo.
No creo en absoluto que tenga tanto dinero. Incluso si Chu Yuan siguiera todavía con vida, no podría tener tanto dinero. Dudo seriamente del origen de esta tarjeta. Claro, Chu Yuan. ¿De dónde robaste esta tarjeta? Si no nos lo dices, No te rendirás hasta que llegues a un callejón sin salida. Señor Chu Yuan, introduzca su número de identificación personal para completar la transacción de puja. No quedaría claro de un vistazo si es su tarjeta o no. sabe cómo hacer sugerencia. Nunca revelará el número de identificación personal, ni siquiera su personal. Y Mayan, adelante, introduce el número de identificación personal. No pensarás que está adivinando sin suerte y que podría acertar, ¿verdad? No hace falta. Y Maya, el número de identificación personal es tu cumpleaños en el calendario solar. Adelante. Pago con tarjeta exitoso. El importe de la transacción es exactamente de 3.900 millones. Imposible. Eso es imposible. A partir de hoy, el control operativo del grupo Genien pertenece a Chu Yu. Al señor Chu Yu. Tengo un documento aquí. Y Mayan, el grupo Genian ahora es tuyo. Tómalo. Y vuelve a callar a tu familia. Siento que sigo soñando. Chu Yu, realmente gastaste 3.900 millones para hacerte con el grupo de Gran Hermano. ¿Habrá más sorpresas por venir? No acepto esto. Debe estar pasando algo turbio. La hijastra no puede tener tanto dinero. ¿Por qué esperar? No digas tontería. Estás calumniando abiertamente la mansión del gobernador. Eres bastante arrogante. Guardias, llévense a esta mujer Shen. Enseñen la lección apropiada sobre cómo comportarse. Chu Yu, te lo digo, tengo el respaldo de la familia real Nanjia. Esto aún no ha terminado. Tarde o temprano, te arruinaré. Señor Chu Yu, hay algunos detalles que debemos discutir. Momento. Vamos a hacernos a un lado. La película fue traducida y narrada por Media. General Xuanzhen, hay algunos hábitos que debe cambiar. Pensar que esta Xuan Weiwei conoce su identidad. Que esta sea la última vez que algo así sucede. Ella afirmó ser la presidenta del grupo Jing. Pensé que era miembro de su familia. No esperaba eso. El príncipe de Zenin, Li Wenchang, solicita una audiencia. ¿Su majestad lo recibirá? Déjelo entrar. Vamos a tantear el terreno. De todos modos, no me lo creo. Un digno heredero del príncipe de Zen. Viajando miles de millas solo para regalar unas cuantas piedras sin valor. Eventos de hoy fueron realmente desagradables. Me pregunto si los dos generales me harían el honor de visitar el Hotel Lingwan, para que pueda ofrecer un banquete y ofrecer mis disculpas. Su Alteza, solo somos hombres rudos del campo de batalla. Saltémonos esas tediosas formalidades. También podríamos ir directo al grano. The film was Entonces hablaré translated claro. and narrated by Media. Le pido al general Jin que me presente amablemente. Su Alteza. ¿Entonces no estaba aquí solo para regalar unas cuantas ágatas? Desde que regresó a Mingyao, el príncipe de Langya nunca ha convocado a nadie. Usted, descendiente de un estado caído, en realidad quiere ser el primero en tener una audiencia. Usted. Si no puedo ver al príncipe de Langya, está bien. Entonces le pido al general que transmita esta propuesta de matrimonio. ¿Una propuesta de matrimonio? Mi padre y el príncipe de Langya son príncipes titulados. Regalar ágatas no es un protocolo adecuado. Para que este regalo sea razonable y apropiado, mi padre espera que el príncipe de Langya pueda otorgarme a una de sus generales femeninas en matrimonio. Usted y su padre tienen un plan inteligente, ¿no es así? Intentar estafar a nuestras generales femeninas con unas cuantas piedras sin valor. ¿Con qué general femenina piensa casarse? Bajo el mando del príncipe de Langya hay 24 generales femeninas, todas ellas nombradas según términos solares y cada una es de una belleza deslumbrante. Al principio no nos atrevimos a ser quisquillosos, pero sí. Acabó. Está dirigido a mí. Hay una belleza que no puedo olvidar al verla, un solo día sin ella. Eso suena a tono amargo. ¿Puedes hablar como un ser humano normal? General Xuange, ¿estaría dispuesto a convertirse en la princesa consorte del príncipe de Sino? La dinastía imperial ha concedido matrimonios a los señores feudales desde la antigüedad.
Deberías pedirle matrimonio a su majestad. No intentar casarte con una de las generales del príncipe de Lanya. ¿Y qué te refieres? ¿Y qué te da derecho a cuestionarme, mocoso lap? Oh, pregunta el señor Chu, es exactamente lo que yo me preguntaba. Si uno se casara con una princesa y se convirtiera en consorte, ¿tendría que vivir en él? Eso no sería diferente a ser un rehén. Sospecho que la verdadera razón es que en tu tierra de Nansao carecen de comandantes militares decentes. Buscar una princesa consorte es solo una fachada. Encontrar una general capaz para llevarla a Nansao es el verdadero objetivo, ¿no? Es el verdadero objetivo, ¿no? Tonterías. Campesino. ¿Decías que calumnias hacia Nansao? ¿Quieres que te corte la lengua? General Xuanyang, ¿qué haces? Príncipe de Lin Ya. No me importa si concedes o no un decreto de matrimonio. En cualquier caso, desde luego no voy a casarme contigo. Si tienes que preguntar, ya tengo un novio. No querrás decir que él sea tu novio, ¿verdad? ¿Sabes quién es? Su familia está en la ruina. No es más que un plebeyo. ¿Cómo podría compararse conmigo? Además, él y esa chica de la familia Jin parecen estar metidos en algún asunto turbio, ¿no? ¿Y qué? Preferiría no casarlo. Pero si lo hago, solo será con él. Aunque eso significara ser una simple concubina de un plebeyo, seguiría siendo mejor que ser su princesa consorte. Entonces, ¿usted, General Jin, estaría dispuesta a convertirse en la consorte del príncipe heredero de Nansao? Sin duda es muy decidida, ¿no? Mis disculpas, pero yo también preferiría ser la concubina de un plebeyo que la consorte de un príncipe heredero. Ustedes dos, generales, ¿eso no es una broma graciosa? ¿Quién está bromeando con usted? Somos tan familiares. Su Alteza, en comparación con el señor Chu, si le quita su estatus. La brecha entre ustedes no es pequeña en absoluto. Absurdo. ¿Dónde está la brecha? En términos de apariencia, el señor Chu es apuesto y se comporta con grandeza, mientras que su Alteza es un poco miserable. Al menos ustedes llevan sus pantalones. Ustedes no golpeen debajo del cinturón cuando insulten a alguien. Ustedes dos han ido demasiado lejos. Usted, de apellido Chu, lo recordaré. Lo llevaré hasta el final. Finalmente se fueron. ¿Cuánto tiempo más piensan ustedes dos para mí? Déjenme retenerlos un poco más. Una vez que se casen con mi tía, no habrá otra oportunidad. Hermano mayor, lo que dije antes sobre estar dispuesta a ser su concubina, iba en serio. Dejen de tonterías. No estoy bromeando. No dije que quisiera ser una princesa consorte. El general ahora es un príncipe con un apellido diferente. Tomarle unas concubinas está perfectamente en línea con el protocolo. Hermano mayor, sé que pasamos todo nuestro tiempo en el campo de batalla y carecemos de encanto femenino. Eso es solo un prejuicio. Su Alteza. ¿Le gusta? Basta de tonterías. La hermana menor Jing es alguien a quien he visto crecer desde que era una niña. Es leal y amable. ¿Qué han aprendido el uno del otro? Hermano mayor, ya no soy una niña. Ya soy adulta. Afortunadamente, tengo una base profunda de poder interior y un danchen fuerte. De lo contrario, hoy, seguramente habría caído en manos de estas dos niñas. De ahora en adelante, mantengan a Jin Shu lejos del general. La película fue traducida y narrada por M-Media. Señor Chu, los planes de la familia Song en Yanchu han sido descubiertos. La familia Song ocupa el último lugar entre los 4 grandes clanes. Ya están mostrando signos de tener dificultades para mantenerse a flote, por lo que planean trasladar su base a Minzhou, donde la economía es relativamente más débil. Prefieren ser un pez grande en un estanque pequeño, que un pez pequeño en un estanque grande, y también es un poco arriesgado. Después de todo, con el regreso del príncipe de Lanju a casa, Mingyu seguramente recibirá una atención especial por parte de las autoridades en los próximos años. Su economía se desarrollará rápidamente. Esto es totalmente previsto. Es una gran oportunidad. Además, existe la posibilidad de ganarse el favor de un príncipe fuera del linaje. No importa la familia Song, mucha gente está deseando hacer algo. La familia Jin no se da cuenta de esto. Al congraciarse con la familia Song, prácticamente están entregando su posición como clan principal a otra persona. Esa anciana de la familia Jin, no se ofendan por mi franqueza, pero es un ejemplo clásico de una mujer que lleva una casa a la ruina. Eso llevará a la destrucción de la familia. Después de todo, ella es la abuela de Noan. Denle una oportunidad, quizás. Me temo que esa oportunidad ya no está disponible. Acabo de recibir noticias de que la señorita An, que había traído el contrato para hacerse cargo del grupo Jingyuan, fue puesta bajo arresto domiciliario por esa vieja bruja tan pronto como llegó a casa.
Después de hacer una contribución tan grande, la familia Jin sigue sin mostrar gratitud. Esa anciana es un caso clásico de favorecer a los hijos sobre las hijas. Los años de la señorita An como presidenta han sido una espina en su costado. Entonces, escuché que en el banquete de celebración de mañana planea anunciar que su querido nieto se hará cargo del grupo Jin Jin y dejará que su hijo reemplace a la señorita An Mu-jung como presidenta And. Y lo que es aún más indignante es que está obligando a la señorita Mu-jung a comprometerse con ese Song Xiaoqi. La familia Jin obliga a una buena persona a volverse malvada. No se permiten perros ni Chuyu dentro. Eres Chuyu, correcto. No puedo dejarte entrar. El hotel está completamente reservado para un evento privado. El anfitrión ha dicho que sabes leer, ¿no? Chuyu y los perros no pueden entrar. Atrespa. No quiero recurrir a la fuerza. Una última oportunidad. Hazte un lado. ¿Para qué finges? Te lo advierto. Yo también he recibido entrenamiento. No crees que eres un tipo tan duro. Piérdete. Hermanos, ¿alguien ha destrozado el lugar? Solicito refuerzos. Gracias a todos por venir. Creo que todos saben que después de que el grupo Jinyan fuera confiscado, nuestra familia N se aseguró el control en una conferencia de licitación. Como dice el refrán, una ocasión alegre levanta el espíritu. No es de extrañar que la vieja matriarca sea tan radiante hoy. Con el grupo Jinyan, la posición de la familia N como clan principal es ahora aún más inquebrantable. De hecho, además del grupo Jinyan, la familia N tiene otras 2 ocasiones alegres hoy. 2 ocasiones alegres. Me aseguraré que toda tu familia no consiga ni una. ¿Tú de apellido Chu no tienes vergüenza? ¿Alguien te ha invitado a venir aquí? El cartel de la puerta dice Chuyu y no se permiten perros en la entrada. Al patio, el padre Lin Ming. El cartel de la puerta dice Chuyu y no se permiten Los expertos de mi familia Song. Y los maestros que traje, por favor, muéstrense. Jinx, sé que tienes algunas habilidades, pero ¿lo ves? Estas personas fueron traídas aquí específicamente para ti. Ahora lo ves, ¿no? Todos estos individuos son maestros de renombre o incluso grandes maestros. No importa lo bueno que seas luchando, Chuyo. Tendrás que quedarte allí y mirar cuando termine el banquete de la victoria. La matriarca es una mujer sensata. Sabe que ha faltado a su palabra. Te sientes un poco culpable, ¿verdad? No tengo intención de rebajarme a entablar una guerra de palabras con ustedes. No hay necesidad de que le hagan caso a este payaso. Que continúe el banquete. Por cierto, abuela, ahora que el grupo Jin ya ha sido incorporado a la familia Jin, ¿quién será el nuevo presidente? Lo anunciaré ahora. El nuevo presidente del grupo Jinyan será mi nieto, Jin Xiaoyun. Además, el hijo mayor de la familia Jin, Jin de Yang, tomará el relevo de Muyan y asumirá la presidencia de los activos corporativos de la familia Jin. Entonces permítame ser el primero en felicitarlos a ambos. Es un momento en el que vemos cómo se abren las nubes para revelar la luna. Les deseo a ambos mucho éxito en sus nuevos roles. Esta es solo la primera ocasión de alegría para nuestra familia An. Y en cuanto a la segunda ocasión de alegría, es el banquete de compromiso entre mi nieta y Muyan y el hijo mayor de la familia Song, Song Xiaoku. Traigan a la joven. Muyan, vieja. ¿Por qué Muyan es tan frágil? Qué insolente. Mocoso maleducado. ¿Así es como les hablas a tus mayores? La familia Chu no es más que una nueva rica. ¿Cómo se puede esperar que tengan la crianza de una verdadera familia noble? Es solo un perro ladrando desesperado. Es comprensible. Chuyu, no te preocupes por mí. Vete ahora. La familia An no tiene salvación. Xiaoku, ven aquí. Xiaoku, a partir de ahora, mi preciosa nieta estará a tu cuidado. La película fue traducida como Matriarca. Yo, Song Xiaoqi, sin duda trataré a Lin Muyun como a la niña de mis ojos. Te apellidas Chu, eres realmente atrevida, ¿no? Con tantos expertos aquí, ¿tienes intención de rebelarte?
A matriarca de la familia Lin, aunque acordamos esperar hasta el final del banquete para encargarnos de esta rata. Ahora parece que nuestros hombres deben actuar antes. Chu, ¿tienes tanta prisa por morir? ¿Qué te han hecho estos animales, Mayra? Ella no quiso escuchar, así que tuve que detenerla durante unos días. Y cuando intentó huir, tuve que darle un sedante. Vieja, Sin vergüenza. caramba, se perdió. Cualquiera que se atreva a ponerle la mano encima al señor Chu, matadlo sin piedad. The film was Gobernador Jin. translated Este es and un banquete narrated privado de by victoria M para la Media. familia Jin. ¿Qué sentido tiene traer tantas tropas aquí? Si está aquí para hacer cumplir la ley, debería arrestar al intruso que interrumpió nuestro banquete. Gobernador, su protección constante de Chuyu es este pedazo de basura. ¿No cree que es un poco irracional? Mi prometido y yo estamos por celebrar nuestra ceremonia de compromiso. De repente se abalanzó para llevársela. ¿Acaso esto no está protegido por la ley? Ya que quieres hablar de la ley, yo, como gobernador, te instruiré al respecto. Según los estatutos de la Gran CIA, cualquier asamblea de artistas marciales de segundo grado o superior debe registrarse ante las autoridades. Aquí hay no menos de 10 grandes maestros. Por no mencionar a un par de grandes maestros, Ya que todos se han reunido, presentaron una denuncia. Soy una princesa heredera. Por ley tengo derecho a llevar 5 guardaespaldas personales. ¿Eso va contra la ley? Para nada. Aunque son de un calibre un poco superior, eso es todo. En cuanto a ti, gobernador, todo el mundo sabe exactamente qué tipo de organización es esta asociación Taijin tuya. Es un secreto a voces. Y tú que viajas con Kim Jong-un, supongo que eres demasiado protector de tu propia reputación. No, viviendo conmigo. ¿Cómo se convierte eso en proteger a un subordinado? Yo, Kim Jong-un, soy un hombre de la... Pero todo lo que hago es un negocio legítimo. Eres un miserable snob y miope. Si te atreves a ser sarcástico de nuevo, te daré una bofetada. Eres un bruto. Soy un hombre rudo. Lo admito. Pero como dice el refrán, la verdadera lealtad suele encontrarse entre los humildes, mientras que la traición es la marca de los héroes. Vosotros siempre actuáis con tanta altivez y poder, sin embargo carecéis de cualquier atisbo de ser. Vieja matriarca, hay bastantes personas que conocen el acuerdo entre tú y el señor Chu. Hoy he venido a preguntar, ¿por qué traicionaste tu palabra? este es mi asunto privado. No creo que caiga bajo la jurisdicción de las autoridades. No cae bajo mi jurisdicción, es cierto. Pero, hablemos de ello. No te costará nada hablar. O quizá, tú mismo no tengas cara para hablar de ello. Ven, Muyun. Me sentaré contigo allí y los escucharé charlar. Si no solucionamos esto hoy, nadie se irá. Y ni se te ocurra llevarte a Muyun contigo. Lacayo arrogante. No te atrevas a ser tan insolente. Si quieres razonar, razona correctamente. Recurrir a la fuerza, no estás cualificado para eso. Por no hablar del delito de desafiar a la mansión del gobernador y a la corte imperial. ¿Sabes cuál es el castigo por atacar a un general de primer grado? Con el 9º y el 10º clasificados en la clasificación dragón trabajando juntos, ¿confían todos de verdad en que pueden ganar? ¿No estáis siendo demasiado prepotente? Al final, ¿quién es el que desconfía aquí? Hicisteis una apuesta y ahora estáis faltando a vuestra palabra. ¿Acaso tu familia tiene algo de vergüenza? Señor Chu entregó el grupo Jing'an a la Certa Mayan con un contrato. Una vez que tu nieto lo firme, será suyo. Después de todo, está escrito en blanco y negro. El contrato dice que es Chuyun. Ahora, todos estáis un poco insatisfechos. Entonces, ¿y si lo estáis? ¿Por qué creéis que no dejé que mamá lo firmara en ese momento? Sino que traje el contrato deliberadamente. Pensaste que era un contrato falso. El contrato es realmente inútil. Ni siquiera has mirado el sello que estampé. ¿Qué es lo que está escrito en él? Alguien venga aquí. Tráeme el contrato. Una matriarca que arruina su casa y una camada de descendientes parecidos a ratas. ¿Cómo no va a caer la familia Jin? Tú... desgraciada. ¿Qué te parece la inscripción que la vieja bruja? Vieja bruja. El señor Chu tiene los ojos puestos en tu nieta. Simplemente no se atreve a decir. No voy a tolerarte más. Hoy, solo estoy aquí para decir la verdad. Mírate.
Has sido una dama toda tu vida, pero no sabes absolutamente nada. Ahora que tienes un pie en la tumba, ¿quieres entrometerte en el negocio familiar? ¿Tienes siquiera la visión o la capacidad para hacerlo? La prosperidad de la familia Jin no tuvo nada que ver contigo, pero estás decidida a tener algo que ver con su caída, ¿o es que simplemente anhelas la atención? Lo que hizo mi madre fue arreglar las cosas. ¿Un negocio familiar tan grande de verdad debería entregarse a una chica tan joven? Vete de aquí. El viejo nunca te tuvo en alta estima mientras estuvo vivo. Si alguno de los hombres de la familia Jin hubiera demostrado siquiera una pizca de competencia, ¿por qué el viejo habría confiado la familia a su nieta? Erchi, todos somos personas respetables. Debería mostrar un poco de decoro en su forma de... Ya mostré respetable. No sabe exactamente qué tipo de cosas ha hecho. Ser viejo y seguir causando problemas es una desgracia, ¿sabe? ¿Cuándo va a irse? Túmbate tranquilamente, Kaoko. No salgas y arruines las cosas para la generación más joven. Después de llevar a toda la familia a la ruina, ¿no tienes miedo de ir al infierno? Quizás cuando tu marido te vea como un fantasma se divorcie de ti. Chi-Dong Kim. Bien dicho, maestro Kim. Eso fue satisfactorio. La gente nos llama matones, pero viendo las cosas malas que ha hecho tu familia, ni un matón como yo lo soportaría. ¡Qué desgracia! Ya que tratas a Miae con tanto desdén, esperaré a ver cómo se pudre esta familia sin ella. Esperaré a veros arrepentidos. Vamos. ¿Qué clase de patético banquete es este? Despejen el lugar. Todo el personal no autorizado, váyanse inmediatamente. Vuelvan. The film was translated and narrated ¿Creen que by hoy fui M. demasiado lejos? Solo estoy preocupado. Ya tienes muchos enemigos y no puedo ayudarte en calidad de la hija mayor de la familia In. Eso solo empeora tu situación. Tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. A menos que sientan el dolor de verdad. Nunca te tratarán como a una persona. Quédate en mi casa por ahora. Vuelve solo cuando haya mostrado un remordimiento real. No te preocupes, no te estoy pidiendo que rompas los lazos con tu familia. Vendrán a rogarte, y sucederá pronto. Pero incluso si no pueden administrar el negocio familiar, si vienen a rogarme, es porque reconocen mi valor. Es ese tipo de validación. Realmente afecto familiar. Chiyu, cásate conmigo. Desde que mi abuelo falleció, no me ha quedado nadie en este mundo. Por eso he estado esperando tan firmemente a que regreses. Si hay una persona en este mundo que se preocupa por mí y me ama, esa debe ser tú. Apuesto a que es la persona correcta. Mayon, ¿hablas en serio? Esto no es solo un impulso repentino. Cásate conmigo. Sé mi esposo. Familia, dame un hogar, ¿quieres? Honestamente no nos vemos peor que ella. Y ciertamente no me falta nada en el mismo departamento. ¿Cómo puede tener tan mal gusto para estar tan obsesionado con ella? A partir de hoy, la señorita Anne es la princesa. Cuida tu lengua. Después de que la hechicera serpiente roja muriera, sus manuales secretos ahora están en mis manos. Si no puedo ganarme el corazón de la gente, ¿seguiré teniendo gente? No lo creo. Sin duda, una jovencita mimada no puede ser más encantadora que yo. Mi querida señora tiene algo de respeto por sí misma. Narrado por M. Media. La reciente serie de trastornos y los múltiples cambios en la propiedad del grupo Jin-An han provocado una crisis de confianza entre nuestros clientes. Entregar la construcción de la mansión del príncipe al grupo Jin-An y anunciar que la mansión del gobernador está subsidiando los costos. No son, de hecho, desafíos muy difíciles para la princesa. Conozco sus capacidades, pero no hay necesidad de que se esfuerce tanto. Desde que Song Xiaoqi fue gravemente herido por usted, su hermano Song Shidao ha estado en estrecho contacto con Lin Wenkong. Y recientemente, un grupo de expertos desconocidos ha aparecido en Minzhou. Estoy preocupado por... Song Shidao. La familia Song realmente está luchando por ser los peones de Lin Wenkong. Pensé que Lin Wenkong finalmente había entrado en razón. Después de mantener un perfil bajo durante unos días, parece que está decidido a cortejar a la muerte después de todo. Envíe una orden directamente a la Gran Caballería. Haga que la vejecimos televisión lo elimine. En nuestra fuerza de caballería dragón presione su frontera. The film was Y relegue la historia de translated Nong Jia. and narrated by M. Cuando Media. aceptamos su rendición,
Sentí que no era lo suficientemente satisfactorio. Realmente eres un alborotador. La paz se gana con esfuerzo. Es la gente común la que sufre en la guerra. ¿Cómo piensas proceder? No se necesita ninguna estrategia especial. Simplemente a saber que el grupo Jinyan está llevando a cabo el proyecto de la mansión. Corre la voz. La familia Song naturalmente se pondrá ansiosa. Su Alteza, nuestra familia Song Qinchansu, es como mínimo una de las principales familias aristocráticas. Nunca esperé que ese mocoso Chuyu Song Shihan, hijo mayor de la familia Song de Jiangzhou, nos dejara en un estado tan miserable. Su Alteza, nuestra familia Song ha colaborado con usted durante tantos años. Debes ayudarnos a vengarnos. Vaya, ese mocoso de Chuyu se ha unido al general Xuanjing. Y que Jin se oponga a él es lo mismo que oponerse a la mansión del gobernador. Y ahora mismo, desde la mansión del gobernador, nos han llegado noticias de que todo el proyecto de construcción de la mansión del príncipe de Lanja se está entregando al grupo Jingjing. ¿Qué derecho tiene este Chu a estar involucrado con dos generales femeninas al mismo tiempo, dejando de lado su prestigio? Estos Jings y Xuangerjian son también dos de las bellezas más deslumbrantes del país. ¿Por qué van a interesarse por ese mocoso? Pero si no está teniendo una aventura con Jings y Xuangerjian, ¿cómo es posible que reciba un trato tan preferente? Solo queda una explicación. A menos que sea el mismísimo príncipe de Lanja. Imposible. Si fuera el príncipe de Lanja, yo sería emperador hoy. Yo tampoco me lo creo. Ese plebeyo no solo le robó la mujer a tu hermano, sino que también se ganó el favor de esas dos rosas de hierro. Sin embargo, tengo una forma de lidiar con él. Alteza, ¿a qué te refieres? El talón de Aquiles de Chuyu. Y el talón de Aquiles de Muyun es la familia Jin. No importa cuán difícil pueda ser el oponente de la familia Jin, siempre y cuando encuentres su debilidad, puedes asestar un golpe fatal. Brillante, realmente brillante. Eres verdaderamente digno de tu título, Alteza. Si ese mocoso se atreve a tocar a mi hermano, incluso si es el príncipe de Lanja, ¿qué más da? Lo haré pedazos. La película fue traducida y narrada por M Media. Es hora de comer. Todavía falta mucho para la hora de comer. Ahora tenemos tiempo para hacer otra cosa. Tú, ¿cómo te has convertido en un lobo hambriento desde que nos casamos? No sabes cuándo contenerte. Es pleno día. La señora ahora está actuando reservada. Así que, no eras tan santurrón cuando me estabas agotando la energía anoche. La villa está insonorizada, así que no te preocupes por el ruido que haces. ¿Quién está haciendo ruido? ¿Dónde está Chuyu? Chuyu, entrégame a mi hermano. Vieja matriarca, por favor, toma un poco de té. Y llamé. Debemos llevarnos a Muyan. ¿Estás aquí? Sale entonces. Si no sales ahora mismo, quemaré esta casa hasta los cimientos. The Red, intente si tienes el valor. Ahora tú y nosotros somos familia. No deberías hablar así. Esto es. Parece que te niegas a beber el té del respeto y prefieres beber el té de la amargura. Y Muyan, mira lo que es esto. No tienes ningún sentido de jerarquía hacia tu abuela. Los mayores deben ser respetados y los jóvenes deben ser humildes. Niña poco filial, estás tratando de poner el mundo patas arriba. ¿Pretendes dejar de reconocerme a tu propia abuela? Muyan, aquí todos somos familia. ¿Qué está pasando? Hablemos de esto con calma y sensatez. Dime, ¿por qué me buscas? Si estás aquí para exigir la devolución del grupo Jingjun, no te molestes. Es propiedad de la familia Chu. ¿Cómo puedes tener la cara para pedirlo? Desde luego que no te lo entregaré. Abuela, ahora que es del grupo Jin, Jun ni siquiera reconoce a su propia carne y sangre. Muyan, podemos dejar ir al grupo Jingjun. Pero del proyecto de la mansión del príncipe de Lanlin debes dejar que nuestra familia An se encargue. Señora An, ¿estás segura? ¿Cómo me has llamado? An Muyan, ¿por qué eres tan sarcástica? Vieja señora, por favor, cálmate. Muyan, es obvio que hay un malentendido entre todos vosotros. Mami. Vieja, te he tolerado repetidamente, por respeto a la abuela de Muyan. Parece que hoy has venido aquí solo para crear problemas. Zapsta, hoy Shishimkin y el gobernador Jinsha están fuera. ¿Qué te hace pensar que tienes el poder de gritar delante de mí? Basta. ¿Vas a irte sola? ¿O tengo que echarte? ¿Cómo te atreves? Esta es tu abuela. Mocosa, estás intentando acabar conmigo. Tenías mucha energía cuando estabas acosando a la gente hace un momento. Dudo que vayas a caer muerta pronto. No me importa. O entregas hoy al príncipe de Long Ya, el súbdito mencionado, o vienes conmigo para casarte con un miembro de la familia Song y... Probablemente aún no lo sepas, pero Shiyu y yo ya hemos registrado nuestro matrimonio.
Legalmente, somos una pareja formal. Eso es inútil. La abuela no estuvo de acuerdo, tus padres tampoco, y ni siquiera tenías el libro de registro familiar. El gobernador Jing usó su autoridad especial para obtener tu certificado. Eso no cuenta. ¿Por qué? ¿Crees que las reglas de tu familia feudal son más importantes que las leyes del país? 2 exigencias. ¿Accederás al menos a una de ellas hoy? De lo contrario, me sentaré aquí mismo. Y moriré aquí mismo. No me iré. No pareces pesar mucho, pero sí que sabes cómo comportarte como una molestia. Si sigues así, no me quedará más remedio que hacer que te lleven de vuelta a la residencia An. Cuadros. Qué desgracia para esta familia. ¿Cómo hemos podido criar a una descendiente tan poco filial que ni siquiera reconoce a sus propios parientes? Señora An, ¿es esta la digna elegancia de la que hablabas? Bien, Myung. Simplemente transfiere el proyecto. ¿Qué? ¿Te has vuelto loca? Matriarca. Te transferiré el contrato. Tenemos el contrato preparado. Pero no intentes hacer ninguna broma pesada conmigo. Vamos, Kaek-chun. Haz que firme. No te preocupes. Dije que te lo transferiría. No voy a hacer ningún truco. Abuela, esta vez el sello está perfectamente bien. Muyan, ¿ni siquiera puedes compararte con un extraño? Te hemos criado durante más de 20 años. También podríamos haber criado un perro. Al menos no serías... Choyun, vamos. ¿Un proyecto de esta magnitud lo entregas así como así? Si quiere montar un escándalo, que lo haga. Tiene más de 70 años. Veamos cuánta energía le queda para seguir así. No te preocupes tanto, Muy. ¿Cómo no voy a preocuparme? ¿No te das cuenta de que el grupo Jinchun está en una posición muy incómoda ahora mismo? Este es un proyecto oficial. Las necesidades de capital son inmensas. Si tienen éxito, el grupo Jinchun podría retomar el rumbo muy rápidamente. Esto es como usar agua que se usa para apagar un incendio solo para lavarle los pies a otra persona. Muy bien, mira. Este proyecto suena aterrador, ¿verdad? Una cantidad de capital enorme, pero lo has considerado. Sin el apoyo de la mansión del gobernador, el grupo Jinchun no puede manejarlo. ¿Y de verdad crees que la familia An puede? ¿Quieres decir que la mansión del gobernador no los financiará? La mansión del gobernador no solo los financiará, sino que ni los bancos les prestarán un solo centavo. Además, dadas las capacidades de tu padre An y Jae-yoon, están fuera de su alcance. ¿Y qué pasaría si los llevan al límite y alguien más aprovecha esa oportunidad abierta? No te preocupes, en una semana volverán aquí arrodillados en el suelo, rogándonos con lágrimas en los ojos. Albi, ¿cómo es que me los encuentro los dos por todas partes? ¿Cómo sabías que mi padre y yo vendríamos hoy a solicitar un préstamo? ¿Has venido aquí solo para bloquearnos? ¿Y de qué nos serviría bloquearte? Por supuesto, lo bien que nos va con el proyecto de la mansión del príncipe del Angesai. ¿Quieres recuperarlo? Déjame decirte que sueñes. No todo el mundo es como tú. Solo estamos aquí para firmar el contrato y obtener el préstamo. Seguridad de que no somos de los que faltan a su palabra. Y hacen el ridículo. Dicho esto, el proyecto solo lleva 3 días en tus manos y la familia Jin ya se está quedando sin capital. También estás aquí en el banco por un préstamo. Este es un proyecto un poco más grande. Exactamente. Simplemente pensamos que es más rentable pedir un préstamo. De esa manera, la presión financiera es menor. ¿Es así? En realidad, estoy bastante preocupado por ti. Últimamente he oído que todos los bancos importantes ya están en la lista negra. Es imposible que te presten dinero, así que veamos si realmente puedes obtener este préstamo. Este préstamo no se verá afectado por nada de eso. ¿Dónde has oído esos chismes? En todo Manchú, ¿qué banco se atrevería a negarle un préstamo a la familia Jin? En mi opinión, simplemente no entiende lo que significa la reputación de una familia de primer nivel. Déjame decirte que si este préstamo no se aprueba hoy, dejaré que me cortes la cabeza y la patees como si fuera una pelota. Estoy tan seguro de mí mismo. ¿Lo ves? El gerente Do de este banco es un viejo amigo de la familia. El gerente Do. Este gerente Do es un viejo amigo de mi padre. Seguramente no bloqueará el préstamo de la familia. O mucho menos a un viejo amigo. Aunque fuera su propio padre o padrino, mientras quiera conservar su trabajo, no se atrevería a aprobarles un préstamo. Viejo Do. Utilice mi título mientras trabajamos. Correcto. Gerente Do, hoy estamos aquí, en representación del Grupo IN, para garantizar un préstamo de 1.000 millones. Mis disculpas, pero nuestro banco carece actualmente de fondos, por lo que no podemos procesarlo. Gerente Do, ¿qué pasa con 200 o 300 millones? Aún no podemos hacerlo. Son un banco tan grande que ni siquiera pueden gestionar un préstamo de 200 o 300 millones. ¿Están bromeando conmigo? ¿Qué está pasando aquí? Con la fuerza de la familia Jin,
Ni siquiera podemos obtener un préstamo por una cantidad tan pequeña. ¿Estás sordo? No los escuchó decir que no tienen fondo. Y que tendrán que esperar unos días. Bueno, eso es todo. En ese caso, mi préstamo que ya fue aprobado tampoco estará disponible hoy, ni en tus sueños. Si el grupo Jin no puede obtener un préstamo, ¿qué te hace pensar que eres mejor? Señor Chu, la oficina central dio instrucciones sobre su préstamo mañana. Estoy organizando la transferencia de los fondos a la cuenta del grupo Jin Yana. Sigo sobreestimándote. El grupo Jin no puede obtener un préstamo porque la cantidad es demasiado alta. En cuanto a ti, pedir unos pocos millones o incluso unos pocos cientos de miles debería ser bastante fácil. Mu-Yun, desde que dejaste a la familia Jin y te mezclaste con este pequeño gamberro, ¿de verdad has caído hasta este nivel? Ni siquiera puedes permitirte una comida, ¿verdad? Después de todos, ¿por qué no me lo pides y te humillas? Todavía puedo darte estos pocos cientos de mil. Compruébalo bien tú mismo. ¿El grupo Motai es realmente solo unos pocos cientos de miles? Vamos. Déjame ver por cuánto dinero has viajado hasta aquí. 2.000 millones. Déjame ver. Esto es imposible. Tu grupo Jingan ha pasado por varias convulsiones. Y tu valor total de mercado es de solo 3 o 4 mil millones. ¿Cómo has podido pedir prestado tanto dinero? Señor Chu, señorita An, el préstamo de 2.000 millones ya ha sido depositado en la cuenta del grupo Jingan. ¿Necesitan algo más? O sea, tú, de apellido An, ¿te atreves a gastarme una broma? A una empresa en quiebra como el grupo Jingan les prestas 2.000 millones, mientras que la familia An tiene más de 10.000 millones en activos. Y me dices que faltan fondos para un préstamo de 1.000 millones. Tú, de apellido An, te respeto la reputación. ¿No sabes que tu familia An ya ha sido incluida en la lista negra de todos los bancos por decir una mentira? Nuestra familia An está en su apogeo. ¿Dime, aceptaste algún tipo de soborno de ellos? ¿No me llamaste basura? No tengo esa capacidad. Ya sea que la familia Jin esté en la lista negra o no, porque no vas a probar en otros bancos y lo compruebas tú mismo. ¿Por qué complicarle las cosas al gerente de...? Gracias por entender. No lo puedo creer. Yo, el representante de la familia número 1 en Minju, ni siquiera puedo obtener un préstamo. Tú, de apellido Du, te lo digo, actualmente estamos construyendo la finca principesca para el príncipe Langya. Tu pequeño y patético banco se atreve a bloquear el préstamo y verás. ¿Por qué es tan extraño? Todos los bancos nos han vetado. Sin préstamos bancarios, ¿qué se supone que debemos hacer? Podría ser que realmente tengamos que encontrar a alguien con quien asociarnos para la financiación y entregar el crédito para construir la finca principesca a otra persona. Joven maestro Song, puedo ayudarte, pero tengo una condición. Joven maestro Song, siempre que puedas ayudarnos a superar esta crisis, aceptaremos cualquier condición. Ese mocoso de Chuyu dejó lisiado a mi hermano Xiaoqi. Quiero hacerlo pedazos y dárselo de comer a los perros. Según los planos, aunque la construcción de la finca principesca se desarrollará sin problemas de principio a fin, no estaría terminada hasta finales de año. Pero ahora, nada va bien. No importa cuándo esté terminada la finca principal. Siempre que la construcción no bloquee el paso del gran hermano. Está bien, está bien. Chuyu, has venido a ver la construcción. ¿Te arrepientes de haber entregado el proyecto a esos idiotas de la familia Jin? Gracias a ti. O de lo contrario, esta oportunidad caída del cielo nunca habría caído en nuestras manos. Probablemente aún no lo sepas, la familia Jin fue vetada por todos los bancos. No logran conseguir préstamos, así que debieron pedir 20.000 millones a la familia Song. Ahora que no pueden devolverlo, no les queda más remedio que poner el proyecto de la finca principesca como garantía. Traducido por M Media. Lo que la familia Song quiere es mucho más que este proyecto. Mujer vil con ese perro, una pareja hecha en el cielo. Ese dicho realmente encierra una profunda verdad. Por cierto, ¿fueron ustedes dos apartados por Song Xiaokyu? ¿Cómo terminaron siendo sus lacayos otra vez? En todo Mingzhou, dudo que pueda encontrar un tercer conjunto de huesos tan débiles como los suyos. Pueden seguir haciéndose los duros durante unos días más. Lisiaste a Song Xiaokyu y ofendiste a la familia Song. Solo esperen a que alguien venga a recoger su cadáver. E incluso intentaron aconsejar al general Jinshi que se retirara pronto. Están resuelto. Una relación ilícita. Una vez expuestos y llevados ante el príncipe de Langya. Arruinar su futuro sería el mejor escenario posible. Tengan cuidado, lo perderán todo. Tal como esperaba. Para vengar a Song Xiaokyu, Song Shedong se ha aliado con Lin Wanshan.
Solo un idiota como Lin Wanshan pensaría que el general Xuanyang y yo tenemos una aventura ilícita con usted. Esos dos idiotas The film was no vinieron aquí solo para hacer alarde de su poder. narrated by M. Dijeron Media. deliberadamente que la familia Song se encargaría de mí después de acabar con la familia An. Parece que eso fue solo una cortina de humo. ¿Cuál es la situación con la familia? La vieja matriarca de la familia An condujo personalmente a toda la familia, llorando y rogándole a la princesa que regresara a casa y se hiciera cargo de la situación. La princesa aceptó, y ahora está de regreso en la residencia An. Haz que tu gente los vigile de cerca. Recuerda, protege a mi esposa. Hermano mayor, el viento está reciando. Es hora de terminar esta partida de ajedrez. An Muyan. Todo lo anterior fue culpa de la abuela. Pero ahora, solo tú puedes salvar a nuestra familia. An de esta crisis. Hermana, deja que esta bebida sea mi disculpa hacia ti. Hija, toda la familia está de acuerdo en que eres la más capaz. En cuanto a mí, tu padre. También me equivoqué, me sobreestimé. Querida nieta, mira, tu padre y tu hermano te han pedido disculpas muy sinceras. Tú también deberías beber una copa y considerarlo un perdón para ellos. No hay ninguna poción para dormir ni nada en este vino, ¿verdad? Hija, ¿cómo puedes decir eso? Todos somos tu familia. No te haríamos daño, ¿verdad? Bien, si me das tu palabra, beberé. En Muyang, mucho tiempo sin ver. ¿Quién eres? Song Xiaodong, el joven maestro de la familia Song. Ese noviecito tuyo dejó paralítico a mi hermano menor, Xiaoqi. Pensaste que ese era el final. Yo me encargaré de lo que Shelke no haya terminado. Hermana, después de todo, somos familia. Si te entregamos a la familia Song, me dejarán ir. Estás haciendo una gran contribución a nuestra familia. No te estamos mintiendo. Así es. Sin duda tienes la capacidad de revitalizar a la familia Jin. Pero si dejamos que nos pases por encima, ¿cómo volverán a mantener la cabeza alta los hombres de la familia Jin? No se reirían de nosotros a nuestras espaldas. Nunca lo lograrás. Chuyu te conoce demasiado. Chuyu, no creerás realmente que ese idiota vendrá a salvarte, ¿verdad? Déjame decirte, es como un ídolo de arcilla, cruzando un río esta noche, apenas puede salvarse. Tu humilde plebeyo, tu mujer está en mis manos. Si no quieres que pierda su virtud o su vida, ven solo al almacén abandonado en el sur de la ciudad. Su Alteza, el perímetro ha sido explorado. No lo siguen, no hay nadie tras él y llegó solo en el coche. Tu plebeyo, ¿eres realmente un romántico empedernido? Por An Muyun, sabiendo que esta es una trampa mortal, aún así te atreves a venir solo. Pero si realmente la amas, ¿por qué estás enredado, Oreo? Con el general Xuanyang Jing. Mi relación con el general Xuan Shao de Jingshan es simple. Es solo que nuestra conexión va más allá de lo que puedas imaginar. Decir tonterías no te salvará. A decir verdad, Muyun ni siquiera está aquí. La trampa de esta noche fue puesta solo para ti. ¿Qué te parece? Incluso si Jinx y el general Xuanyang te protegen, aún puedo encontrar, de rodear y matar a un gran maestro como tú. Aunque admires mi brillante sabiduría, también deberías sentirte honrado. Después de todo, con mi estatus, no hay necesidad de hacer tantos esfuerzos para rodear y matar a una sola persona. Eres el primero. Brillante.
Ya te he visto otra vez. Sin embargo, sigues ahí. Tal como dijo Shen Weiwei. Tienes algo de habilidad. Pero tu mayor talento es tu lengua afilada. The film was translated En este punto, and ¿tiene algún narrated sentido by M. continuar con Media. esta farsa? Su Alteza, sálvame. Nuestro plan ha sido completamente tipado por Yo. Su Alteza. La sabiduría combinada de la estrategia de Yuan Shao es realmente una combinación perfecta. Incluso si tienes más cerebro, ¿de qué sirve? Frente al poder absoluto, ¿qué tipo de ondas puedes provocar? Y Muyun ha sido rescatado. Probablemente por Jing y los demás. Ahora, ¿qué vas a hacer? Es simple. Luchar. Si hubieras tomado prestada la espada encantada de Jing, podría haberme preocupado por las ondas que podrías provocar, pero solo con esa cosa que ni siquiera está en el manual de la espada es solo una artesanía comprada en un puesto callejero, ¿no? Ni siquiera ha sido afilada. Hoy en día hay muchos grandes maestros aquí, incluidos 6 de la clasificación del Tigre Dragón. Cuando me enfrento a un enjambre de atacantes, ¿qué más da que espada? Use... De cualquier manera morirás. Basta de parloteo. Ataca ahora. Si Jing y el general Xuanyang llegan, tendremos un problema. Meras luciérnagas. Se atreven a competir con el brillo de la luna. Todos vengan conmigo. Auda. ¿Quién eres? Lu Fan, clasificado primero en la clasificación de dragón. El antiguo alto general del reino de Nansha. Y actual gran gobernador de Yanzhou, Lu Zhang. En realidad tienes algo de perspicacia, mi humilde plebeyo. Él es Lu Zhang. Admito que no esperaba que fueras tan hábil en el combate. Pero seguro que no esperabas que pudiera pedirle a mi padre que enviara a Lu Zhang aquí. El príncipe Jinan está ciertamente mimando a su hijo. Sin embargo, en un momento como este, que regreses a Mingchu no va un poco en contra de las reglas. Siempre que te mate y regrese a Yanzhou durante la noche, ¿quién sabría que estuvo aquí? Es una suerte que me asegurara esto con antelación. No importa lo bien que luches, ¿puedes realmente derrotarlo? Lu Dang, dile a este humilde plebeyo, ¿cuál es tu rango en la clasificación de dragón? Antes de la caída del Reino del Norte, ocupaba el 6º lugar en la clasificación de dragón. Me haga que el príncipe Lan Yu tenga en tan alta estima mis escasas habilidades. Y narrado por Media, la Intención de tu espada es vigorosa, afilada y devastadora. No debería ser un desconocido en la clasificación de dragones. ¿Cuál es tu rango? La clasificación de dragones parece que en aquel entonces no logré dejarte una impresión duradera. Yu Jian, abre bien los The ojos y film mira was con atención. translated Dare, and narrated by M. Media. ¿quién soy? Shen. Shen, el general supremo. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Alteza, ya no eres el joven que fuiste. Mis ojos estaban nublados y no pude reconocerte en ese momento. Liu Sheng, ¿has perdido la cabeza? ¿Qué clase de tonterías? Heredero, has provocado una catástrofe. Este es el gran dios Xia de la guerra que forzó la rendición de Nanshao, el general supremo Shen, que ahora es el príncipe de Lanya. ¿Él es el príncipe de Lanya? No, eso es imposible. Debes estar conmigo. Estás bromeando, ¿verdad? El heredero es ignorante y ha ofendido a tu alteza. Te ruego al príncipe de Lanya que tenga piedad y te pido que le perdones la vida. El reino de Manja está esperando un nuevo heredero. A esta rata le gusta correr demasiado por las patas. Shuyu, humilde plebeyo, ¿qué cualificaciones tienes para sustituir mi condición de heredero? Mis disculpas, Alteza. Las piernas de este hombre han quedado lisiadas. Ya no correrá más. Mastica humilde plebeyo. Nunca creeré que eres el príncipe de Lanya ni aunque muera, tarde o temprano, yo.
En cuanto al asunto de deponer al heredero, creo que el príncipe de Zenon seguramente respetará tu sugerencia. Esto no es una sugerencia, es una elección. O reemplazas al príncipe, o la caballería de hierro. La gran caballería del dragón Sia pisoteará a Yanju. No creo que a la corte imperial le importe mucho la defensa de un simple príncipe de Zenon, ¿verdad? Príncipe. Dijeron que Lin Wenchan contrató a muchos expatriados para tratar contigo. ¿Estás bien? Jin Shan y los demás no te han dicho quién soy, ¿verdad? ¿Crees que cualquier cantidad de gentuza podría realmente hacerme daño? Eres realmente... Flatulento. Chuyu, déjame decirte algo. Y me lo envías, haré que te arrepientas. Si no siguieras parloteando, me habría olvidado de tu existencia. General Xuanyang, este pedazo de basura es tuyo para que te encargues. Muy bien. En ese caso, creo que lo castraré. Como usted desee. The film was translated and narrated by M. Media. General Xuanyang, me equivoqué. No se acerque más. No, esa bestia, Chuyu, debe haberse enterado por Jinx. El príncipe de Lenja. Solo lo mencionó de pasada. Sin embargo, sabe cómo embellecer las cosas, ¿no? Qué lástima. Anoche el príncipe y el joven maestro Song le tramaron una trampa que estaba destinada a ser fatal. Este desperdicio de espacio probablemente. Que ni siquiera viviría hasta el día hoy. Chuyu, ¿cómo sigues vivo? Joven maestro Shao. ¿Quién eres? ¿Qué le hiciste a mi hijo, papá? Dejaron lisiado, chico. Y a mí me ahogaron. Chuyu, ¿cómo te atreves? ¿De verdad no tienes miedo a la muerte? En Wenchan envió a tantos expertos y yo no sigo viviendo perfectamente. Lo recuerdo. Mi petición era que todo estuviera presente. Vestido con atuendo completo. Parece que no te tomaste mis palabras en serio. Sigues dándote aire. Hoy es el día de funeral de estado del príncipe Langya. ¿Te atreves a traer aquí las cenizas de tu hermano muerto? ¿Tienes idea de que has violado la ley estatal? Los 4 reyes de la frontera han venido a presentar sus respetos en el funeral de estado. Todas las personas no autorizadas deben despejar la zona. Abran bien las carreteras. Veo gente que intenta aprovecharse de todo. Realmente eres el primero en la historia en hacer algo así. Tienes suerte de escapar de la trampa mortal. Pero hoy los 4 reyes de la frontera están todos aquí. Esto da mucho que el príncipe de Langya valora este funeral. Veamos cómo escapas de la ira del príncipe de Langya. Me reuní con el príncipe de Langya para ponerme la túnica de pitón y despedir a su hermano. ¿Es esto un set de filmación? Señor Jinx, Chuyu es el príncipe de Langya. ¿Cómo es posible? No lo creo. No lo creo en absoluto, bestia inmunda. No puede ser de ninguna manera. El príncipe de Langya que está por encima de todo menos... Quiero vengar a mi hija Ye. La película fue traducida por y narrada por M. Media. Su Majestad. Todo fue culpa de la muerte, por cortejar la muerte. ¿Nos engañaron? Le ruego a Su Majestad que perdone a la familia Shen. Muyun. Ahora tú eres la princesa consorte. No debes olvidar a tu propia familia, cuñado. Estábamos tan unidos cuando éramos pequeños. Yo era tu pequeña sombra. Embriagaste. Sin embargo, la familia Jin nunca tuvo que rendir cuentas. The film Eso fue was solo por translated consideración and a los TI narrated pasados. by M. De Media. ahora en adelante, cuídate. Hermana, no puedes ser tan despiadada. El funeral de estado es una ocasión solemne. Cualquiera que se atreva a volver a clamar será tratado como un insurgente. Mi hermano está siendo enterrado. Los procedimientos tienen prioridad. Primero entramos en el jardín Sia. En cuanto al resto, todas las deudas y méritos se saldrán en la tumba de mi hermano. Escoltando respetuosamente al noble hermano del príncipe Liang Qi, su espíritu heroico entra en el mausoleo. Escoltando con respeto el espíritu heroico del noble hermano del príncipe Liang Qi hacia el mausoleo. Hermano, vamos. La tumba de Chuye. El héroe Chu Yuan vivió una vida de bondad, pero tuvo un final trágico.
muriendo de forma violenta. Siempre que lo recuerdo, me llena de dolor sin fin. Hoy, ante su tumba, hay algunos agravios que deben resolverse. Familia Shen, si se hubieran portado bien, ya habrían sido parientes del emperador, pero sus ambiciones eran tan vastas como las de un lobo y sus corazones tan venenosos como las serpientes. ¿Se declaran culpables? Culpable. Nos declaramos culpables. Pero toda injusticia tiene un perpetrador y toda deuda tiene un deudor. Solo unos pocos de nosotros somos responsables de dañar al señor Chutian y ofender al príncipe de Lanling. Rogamos a su majestad que no descargue su ira contra toda la familia Shen. Les di una oportunidad. Si todo su clan se arrodillaba ante la tumba en señal de duelo para arrepentirse. Y aún así, ¿cuántos de ustedes vinieron? Y Ge Bestian. Maté al marido que me amaba. Y arrastré a toda la familia Shen conmigo. Estaba tan cerca de convertirme en pariente real. Sin embargo, lo tiré todo por el bien del Secret Wolf. Realmente más que una tontería. Totalmente ridículo. Yo también estoy dispuesto a quitarme la vida ante la tumba. Y ruego a su majestad que perdone a la familia Chen. Informando. Las acciones de esos dos descendientes poco filiales de nuestra familia Song eran completamente desconocidas para nosotros. Pueden castrarlos. O pueden ejecutarlos. La familia Song de Yansu no tendrá quejas. Y narrado por la Fina está dispuesta a donar la mitad de nuestros bienes. Durante los próximos 6 meses, nuestros descendientes directos se arrodillarán constantemente ante la tumba del señor Chutian para cuidar la lámpara eterna para él. Qingxi, supervíselos bien. Si terminan siendo superficiales, córtales la cabeza. ¿Era cabeza? Sí. The film was translated and narrated by M Media. Hermano. Ahora puede descansar en paz. Hermano mayor. Descansa en paz. Descansa en paz, señor Chutian. Señor Chutian, Señor Chutian, descanse en paz. descansa en paz.